Salió el sol, eso es importante porque en gran parte de la mañana había nubes, es cierto, hay una guerra todavía entre la nube y el sol. Se mete, sale, está ahí que sí, pero de momento atractivo clima dentro de lo que va a ser esta tarde. 22 grados, para algunos 22, para otros 21. Y por la hora también a veces 14:40, 14:41, 15 ya en este caso. Antes saludo a Darío y vamos a ir saludando ya a los compañeros porque lo veo allí a Mati ya en la zona informes con todos los datos, lo que le preguntaba a Ferfer también, que ya lo veo allí en la zona baja. Vamos a ir saludando a los compañeros que estamos hoy en la cobertura. ¿Cómo estás, mi querido Darío Argüello? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande, neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, ¿para qué hablar en Quitadol? Y yo puse Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Gustavito también, que ya está en controles. ¿Cómo andas, Gustavito? Tu ungi allí. Ese es tu saludo. Sí, siempre tiene un saludo especial. Esta es la versión Ricardo, creo que sí. Ahí está, sí. Ya, siempre listos, prestos. ¿Cómo estás, Matías? Fran, también ya en mesa informativa. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes, Jorge, y a todos los compañeros de Monumental 1080 AM acá, firmes y listos para el partido número 73 entre el Sportivo San Lorenzo y el Sportivo Luqueño. Y el partido que recordabas de aquella batalla campal fue en el 2001 en el estadio Feliciano Cáceres. Ariel Almada y Pánfilo Escobar, los principales protagonistas. Ahí está, Aldama y Escobar. De esa trifulca. Y Ariel Aldama, que tenía inclusive chances de ir al Mundial del 2002, recibió una sanción de 2 años y 6 meses por aquella batalla campal. Sí. Hace rato creo que no se da algo similar. Y ese estadio recibió, o sea, se dieron cosas. Aquel recordado caso también Benito Lugo Chávez, que es loco. Ahí voy a decir también Mati, que maneja los... Ya a veces no soy bueno para las memorias, pero por ahí 2000 y poquito también fue, ¿verdad? Sí, y en el 99 el partido entre Argentina y Colombia, que falla 3 penales, sí. Martín Palermo. Es verdad, totalmente. Pero hoy el partido en el Feliciano Cáceres se está trabajando para poner a punto. Hablando de eso de trabajo, a poner a punto. Costó llegar a cancha de San Lorenzo porque hay muchas calles cerradas. Se viene el festejo aniversario. Creo que de esta noche ya se prepara para recibir mañana, porque mañana 10 de agosto es el aniversario de San Lorenzo, la fiesta patronal también, se está preparando, mucho tráfico en los alrededores, festejo, todo lo que tiene que ver con los eventos culturales, serenata y todo ese tipo de cosas también para un aniversario más de la ciudad de San Lorenzo. Sí, así Gustavito. Aquí de cancha de San Lorenzo nosotros nos vamos allá a la plazoleta y la iglesia, vamos al festejo. Hay grupos musicales. Serenata, claro, serenata, fuegos artificiales para... Ahí está. Ya enrolladito, ya vino con la bomba. A ver si casi en fecha del aniversario de la ciudad no llega la victoria para San Lorenzo, que está un poco en agonía, pero los luqueños van a decir, nosotros también estamos necesitados de puntos. Fer, ya está en la zona baja. ¿Cómo estás, mi querido Fernando? Buenas tardes. A Matías, a Gustavito en controles y a toda la gran audiencia de la 1080 AM Radio Monumental. Realmente costó un poquito llegar porque hay demasiadas calles cerradas en lo que mañana será la fiesta patronal de la ciudad de San Lorenzo. A partir de las 12, nos comentaron los policías, arranca la serenata en zona universitaria más que nada. Totalmente, sí, el festejo. Usted se va a quedar, Damián me dijo que se va a quedar también, ya se anotó. Creo que ya avisó en su casa que no llega hoy después de la cobertura, que tiene cobertura el santo patrono San Lorenzo. Yo avisé también en mi casa que nos quedamos aquí en San Lorenzo a festejar. ¿Verdad, Damián? ¿Usted ya pidió permiso también? Sí, me dice que sí. Yo tengo mi permiso en mi mano, me dice Damián. No, así no, Damián, tranquilo no. Vamos a avisar a tu casa que es la fiesta patronal San Lorenzo y nos quedamos a festejar. Hay caravana también, escuchen. Hay caravana de la gente de San Lorenzo. Sí, caravana. Están a puro San Lorenzano. Y en cuanto a la gente, me parece que todos se están concentrando en la caravana. Ahora veo las primeras banderas de los hinchas de San Lorenzo, que ya en un par de partidos vi banderas, pero hace rato que no entra su barra. Del lado de San Lorenzo no hay problema por el local. Del lado de luqueño es que no pueden ingresar con las banderas, con los bombos. En ese sentido, mi querido Fer, es que vamos a tener por ahí un clima un poco fresco, para no decir nada ruidoso en las gradas en este partido entre San Lorenzo y Luqueño.
Y yo no sé si poco ruidoso, Jorge, porque el marco de público, si bien no traen banderas, no traen bombos, está totalmente prohibido de parte de San Lorenzo, pero del parte del público luqueño, realmente un muy buen aforo. Yo te puedo decir así rápidamente, porque estamos en la zona baja del lado del Luque, 200 personas fácil. ¿Cuántas personas? Justo aquí se meten, cortó un poquito. Fácil 200 personas del lado del Luque a esta hora. 200, sí. Pasa que es de la cabina del lado izquierdo, entonces no tenemos la mejor imagen. Y aquí siempre la gente de San Lorenzo no recibe bien. Ya llegó la empanadita, ya llegó el pancito, pero yo hace un mes y yo cuéntalo los días, un mes y 5 días que nada de eso, nada de fritura. Voy por el buen camino. No significa que comer empanada es mala, pero mala mía. Te comí mucho empanada y ¿cuánto pancito. ya, Jorge? Y hasta aquí 10. Hoy me pensé, estoy en 10, yo pensé que ya 11 ya, pero viste cuando ya querés, ya no, tranquilo, paso a paso, niño. Hoy 10, venimos en 10 abajo, venimos bien. Paso a paso, kilo a kilo. Ahí está, kilo a kilo. Aparte me dijo la doctora, todo es por bien, niña, así que calmate nomás ya. Bueno, paso a paso para lo que se viene. Lo veo bien a Damián, sí, tiene cara que anoche estuvo onda tranqui, que no hubo trasnochada, no hubo nada, está lechuguita. Así como también, imagino usted, Gustavito, aunque bien su estado que estaba musiqueando. ¿A usted le gusta la música paraguaya, Gustavito? ¿Qué cantaste anoche, Gustavito? Ñande Mitano, Guaré. Sí, bien tú estaba ahí, estaba Ñande Mitano, Guaré. Y hablando de Ñande Mitano, Guaré, repaso. Ahí está, sí, Gustavito está modo domingo. Y hablando de fuego, tienen que calmar el fuego. Tanto San Lorenzo como Luqueño. Por la actualidad de ambos. En minutos vamos a actualizar la tabla con Mati, cómo están estos equipos, cómo están en los promedios. Son equipos que están comprometidos. El más comprometido definitivamente es San Lorenzo. Pero es un buen momento para conocer 11 bases de San Lorenzo, 11 bases de Luqueño. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Arrancamos por el local, Fer. Así mismo, Jorge, arrancamos con San Lorenzo. El equipo dirigido técnicamente por Trovadio Duarte. Arranca en el arco con el 31, Luis Franco. La defensa con el 29, Maximiliano García. El 19, Luis Cáceres. El 4, Alexis Doldán. El 20, Daniel Mesa. Más adelantados el 8, Rodrigo Amarilla. El 14, Juan Salcedo. El 15, Bruno Piña Taras. El 11, Iván Torres. El 18, Alex Álvarez. Y el 9, Alfredo Palermo Barrios. Ahí está una de las novedades, lo de Barrios, porque en varios partidos estuvo en el banco de los suplentes. Una de las novedades, entonces, hoy aquí me dice Damián, sí, pero me tenés que bancar el precio. No hay problema, vamos a bancar, quédate nomás con nosotros viendo el festejo y el video de Damián. Hay todo. Pasame tu alias y salvamos. Esto es lo que cantaste ayer, Gustavito. Serenata a San Lorenzo. Serenata a San Lorenzo. ¿Cómo poderte olvidar mi barsequillo querido? Cuna de sueños y amigos, jardín de mi bella flor. ¿Cómo poderte olvidar si mi mente está contigo? Distante quedó mi nido, mas tu recuerdo en mi va. Y aunque lejos hoy estoy de tu suelo florecido, yo te llevo dentro mío como un mágico esplendor prendido en mi corazón. Y así sentir tu calor, mi barsequillo de amor. Ahí está. Esa es la manera de ir saludando a la ciudad de San Lorenzo. Sí. Repaso de los equipos. Pasamos San Lorenzo, quedó pendiente Luqueño. Ahora, Fer, porque aquí también así pasan más porque colegas a saludarnos en cabinas. Sí, ahora es momento de conocer novedades. Así va el Auriazul. El equipo dirigido técnicamente por Hernán Rodrigo López va con el 1 en el arco, Nicolás Campisi. En la defensa el 4, Lucas Morales. El 3, Adrián Brizuela. El 6, Facundo Viesniak. El 23, Alexis Cantero. Más adelantados, el número 8, Aldo Maíz. El 10, Giovanni Bogado. El 25, Jonathan Ramos. Y el 21, Marcelo Ojeda. Y bien arriba el 11, Oscar Ruiz.
Y el 20, el goleador de este equipo, Iván Maggi, goleador con pólvora mojada hasta ahora. Correcto, hay las formaciones. Siempre que venimos a San Lorenzo hay buen material futbolístico, pero los resultados no se dan. Sí, no se dan. San Lorenzo Luqueño. Aquí Gustavito ya pregunta, ¿y qué cantidad ahora después de ese primer reporte? ¿Creció en los últimos 10, 15 minutos algo la cantidad de gente o no, mi querido Ferfer? La cantidad de gente de Luqueño no para, Jorge. Sigue llegando la gente de Auriazul. Siguen ingresando a Auriazules. Del otro lado, en otra posición, tenemos a los hinchas de San Lorenzo, que también un muy buen marco de gente. Seguramente ya esperando lo que va a ser la fiesta patria luego. Muchos van a enganchar ya directamente del estadio a la zona universitaria. Correcto. Aquí justo Gustavito, me dice Matías, está invadiendo el estudio. Me envió un mensaje Matías. ¿Cómo estás, Gustavito? Sí. ¿Estás en cabina? Me dice Matías. ¿Cómo estás, Gustavito? Hola, niño, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavito? Besos a los muchachos. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí, me dice Mati, aquí viene Gustavito que da su mensaje. Sí, no, con respecto a Barsequillo nomás. A Barsequillo. Una de las tantas historias que se contó hasta estos tiempos, ¿verdad? Una de ellas es, no está escrito, hay que buscar ese documento. Hablo de Emiliano R. Fernández, que hablando de documentos hace poco salió que es recoletano. Recoletano. Que es recoletano, sí. Al menos en su acta de matrimonio está que él es recoletano. Y que él acudía por esos sectores de San Lorenzo. Trabajaban en esa zona. A él se le decía el poeta andariego, por cierto, ¿verdad? Y había una despensa bar en esa parte de San Lorenzo, donde él se iba, después de la jornada de trabajo, se iba a tomar su guavirami, su caña. Un día cualquiera se fue. Y la señora, la dueña del bar, se enfermó y no se fue a traer la provista. Por eso, cuando se tiene que ir a traer provista. El famoso tenía que cruzar hasta exactamente. Como ahora, Era ¿verdad? un camino lindo. Sí. Era yuyales y yuyales, ¿verdad? Y como no había, le digo, se disculpan a Emiliano. Será sido y una curiosa anda higher, la provista anda coi. Con eno arecote. Y ¿sabes qué le dice Emiliano? Con su rapidez mental, ¿verdad? Sí. Como todo poeta le dice, en serio, doña eso. Hoy es más, ambojera taco bar sequillo, pues no tenía por la caña. Por eso. Bar seco. ¿Entendés? Hoy es más, ambojera taco bar sequillo, y por eso quedó ahí el nombre de bar sequillo, coincidentemente en San Lorenzo. Bar sequillo del bar seco. Por lo seco que estaba el bar. Mira vos, se aprende. Habría que buscar esa historia. Bar ¿verdad? sequillo. Sí, pero quien me contó es muy fiel. Y aquí me dice Damián, ¿por qué calle y calle? Porque esa calle es chiquitita, ¿verdad? No, ella Alto calle y San Lorenzo, otra ciudad, niño. Altos también otra ciudad. Alto, sí. Alto sí. También, Santo Patrono. Alto. Una de Luis Alberto del Paraná. Luis Alberto del Paraná. Primer nombre artístico, Carlos Nis. ¿Carlos? Nis. Carlos Nis. Sí, no, sí. Carlos Era su primer nombre artístico. No, pues ya hemos hablado de eso, niños. O sea que es apasionante. Claro. A mí me gusta. Ya va a estar comenzando el segundo tiempo de San Lorenzo Luqueño y vamos a seguir hablando. Pero algo aporté, ¿verdad? Sí. Algo aporté. Sí, lo de Barsequillo no sabía. Saludos a Fernandito y a los muchachos. Besos, sí. Gracias por el dato. Y te esperamos también aquí por San Lorenzo después para las fiestas patronales. Y busca doblete. Hay un mensaje aquí, le envían a conocer el mensaje. A ver, despacito ahí. Niño, lo estoy escuchando. Saludos a todos. Y un abrazo grande para el intendente de Ipacaraí, el señor Jorge Casale, el número 1. Ahí está, para Jorge Casale, intendente. ¿Cuándo se va a candidatar Jorge Casale? Uno, más adelante, primeramente concejal. Ya están los equipos, recién entrada en calor, dentro del campo de juego. Lindo paisaje se observa aquí de cabina, el tallí correspondiente, el vientito agradable, 20 grados la temperatura, solcito, ojalá sea una tarde con goles, emociones. Y esto es Gustavito dedicado a San Lorenzo, mi Barsequillo querido. ¿Cómo poderte olvidar? Y aquí me dice Mati también en privado, Mati, ¿el cumpleaños de Emiliano fue ayer? Sí. Cumpliría 132 años. 132. Mirá, Gustavito, ¿no te percataste de ese detalle? ¿Se te escapó esa? No dijiste. Porque te acordaste por su cumpleaños, pero yo pensé que era por Barsequillo. Al final lo viniste por la idea central, sí. Gustavito. Y hay algunos que tuvieron una larga noche. En la preferencia le da un hincha durmiendo aquí también. Y sí, estamos domingo, horario. El famoso Piracutú.
Le dicen al joven que ya está por comenzar el partido. Están por ingresar los equipos. Un hincha luqueño que sí, fue larga la noche. Fue larga la noche para un fanático del Sportivo luqueño allí en las gradas de cara a esta presentación. Ya se viene al campo San Lorenzo y luqueño. Whirlpool con el puesto de confianza, NGO, Lata Fortín, listas para tomar, hecho para la hora. Tupirubi ya, 30 años llenando tu hogar de felicidad. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni, pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, habla, no atendo online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado, Rosada. Preguntamos en el inicio, promedios, ¿cómo están ambos? Complicados, pero el más complicado definitivamente es San Lorenzo, pero por allí nomás anda el Sportivo luqueño, Matías. Sí, San Lorenzo es último en los promedios con tan solo 0.640. Esto producto de 16 puntos en 25 partidos jugados en el año. Rubio Ñulo sigue cerca con 0.923 y Luqueño, que es el que juega hoy ante el Rayadito, tiene 1.159. De momento se está salvando, pero una victoria del Rubio Ñu podría dejarlo en la zona de descenso al Sportivo luqueño. También en la novena colocación lo encontramos a Ameliano con 1.254. Esto producto de la gran victoria que tuvo la tarde-noche de ayer ante el Club Cerro Porteño. Correcto, completito los números. Aquí ya te están retrucando, Gustavito. Un oyente ya envió que no es tan así lo de a una de las tantas historias, sí. Porque otros dicen que viene de España ya del siglo, sí, que era Valsequillo y después pasó a Valsequillo, siglo XVII. Pero bueno, claro, pues claro, está la versión que conoces, por eso. No, pero está bien. Es válido, Gustavito. No te que enojar conmigo, porque acá en el retorno también que tenemos de estudio me está diciendo es uno de los, sí, uno. Están entrando de a poquito los equipos, los entrenadores. Saludos a Claudio Duarte allí, igualmente con Rodrigo López, con Centurión, el asistente. Cariñosamente el saludo. Sí, en su momento Hugo Centurión, sí, así mismo. De a poquito de la zona de plateas se van juntando ya en esa zona los jugadores de San Lorenzo. Cáceres, el capitán del lado de San Lorenzo. ¿Quién es el capitán del lado de luqueño, mi querido Fer? El capitán auriazul. El número 1. El 1, sí. Campisi. Hoy está más tranquilo el León. El otro día andaba modo rosquero el partido pasado. Ahora está tranquilo. Parece que tomó su pastilla. Está tranquilito el León. Al igual que el Canario. Sí, el Canario también. La otra vez estaba modo rosquero. Se ponía a bailar allí con todo. Hablando de eso, se me habla Antonio Serafini, que es de San Lorenzo. Él siempre nos reporta sintonía y me dice un saludo para el loco rosquero. Sí, o sea que a un conocido relator se le decía antes el loco rosquero, Darío. Allí en Ipacaraí, sí, saludo para él, me dice Serafini, que está reportando sintonía. Al campo, jugadores de San Lorenzo y Sportivo luqueño. Muy bien, señores, se nos viene San Lorenzo luqueño. Y bueno, ya que estábamos hablando recién con los colegas, pasaron años y no fue aquí justamente en el estadio de San Lorenzo aquel duelo en particular entre Aldama y Martínez. Me va a decir Matías, después me va a rememorar aquel cuando estaba hablando duelo con los colegas, justo estábamos hablando de eso, mi querido Jorge sí. Luis. Nos decía allí la fecha. Sí, pasa que pasaste a saludar aquí a los colegas salorizanos que hace rato no te ven. Inclusive no voy a decir, una colega te pidió foto también. Sí, te pidió foto una colega aquí de San Lorenzo. Dejemos por ahí. Se nos viene Rayadito con el Sportivo luqueño, dirige Blas Romero, esperando un buen partido. En lo previo el comentario de Jorge Niño Sosa, una presentación de Quitadol para acá, Lorean Quitadol, yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, si ve llámame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Para meternos en este partido, pero antes, por la importancia, ¿cómo está el partido Orlando Gil con San Lorenzo a estas horas con Huracán para actualizar? Porque San Lorenzo juega en su campo, ¿verdad? En su estadio. Sí, finalizó el primer tiempo, estaba cayendo de local ante Huracán. Está perdiendo San Lorenzo. Sí, victoria parcial de visitante de Huracán, de momento 1-0, Jordi Caicedo para el Globo. Y recordemos que en agosto del 2001 se produjo la última victoria de Huracán en el nuevo gasómetro. Hace rato, de 2001. Sí, 2001, 25 años. Disculpame que me metí, te pise niño, pero por lo visto que está haciendo un buen partido Orlando Gil, porque al término de la primera etapa, altísima calificación para él. Y 7.2, el más alto en San Lorenzo. Sí, que está cayendo su equipo. Le están apurando allí del lado de Huracán. Ojalá que logren remontar. Y que hizo con todo respeto, el monocho, el 9, ¿verdad? El grandote. El ecuatoriano. El ecuatoriano, ahí está.
el delantero que tiene hoy Huracán, el equipo de Martínez, un viejo conocido. Quería consultarte nomás eso previo a este comienzo porque sé que a estas horas está jugando Orlando Gil, que dicho sea de paso, ojalá que esta sea la semana, porque así decimos, esta es la semana. Se está por cerrar el libro de pases en Europa y ojalá que esta sí sea la semana en la que está arrancando ya para la confirmación de su equipo, porque lo quieren en Italia, lo quieren en Inglaterra y otros equipos. Vamos actualizando, decíamos la formación de uno y otro. Fer, contigo, nuevamente allí en la zona baja. Repasamos, así va San Lorenzo. Ok, Jorge, el equipo dirigido técnicamente por Trovadio Duarte. Va en el arco con el 31, Luis Franco. El 29, Maximiliano García. El 19, Luis Cáceres. El 4, Alexis Doldán. El 20, Daniel Mesa. El 8, Rodrigo Amarilla. El 14, Juan Salcedo. El 15, Bruno Piñatares. El 11, Iván Torres. El 18, Alex Álvarez. Y el 9, Alfredo Palermo Barrios. Mientras que del lado azul, los dirigidos por Hernán Rodrigo López van en el arco con el número 1, Nicolás Campisi. El 4, Lucas Morales. El 3, Adrián Brizuela. El 6, Facundo Wisniak. El 23, Alexis Cantero. El 8, Aldo Maíz. El 10, Giovanni Bogado. El 25, Jonathan Ramos. Número 21, Marcelo Ojeda. El 11, Oscar Curey Ruiz. Y el 20, Iván Maggi. Los 11 para lo que será hoy el clásico metropolitano. Equivoco, ¿verdad, Matías? Correcto, allí la última parte se recortó un poquito, pero se entendió en cuanto a los equipos. Todo listo, todo presto para que arranque este duelo histórico, porque ya decías más de 70 partidos, Matías, en el historial entre estos compromisos, entre duelos de equipos, digo. Será el duelo 73 entre 73 ambos. Ya, 73 para ambos. Todo listo, todo pronto. Está comenzando la Ciudad Universitaria. Ojalá, como siempre, pido hacer una tarde de goles y emociones. San Lorenzo y Luqueño están jugando a continuación. Señores, se nos viene un partido interesante aquí en el Gunter-Vogel. Va a dar la orden Romero. Mueve San Lorenzo. Comenzó el fútbol. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. Y va saliendo el conjunto del Sportivo Luqueño. La pelota de Brizuela descargando para Viesniata. Levanta la cabeza el defensor argentino del conjunto visitante. Otra vez con Brizuela. Destapado aparece sobre la zona derecha Morales. Busca la salida a la visita. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras descargar la Copetrol. Vamos. Monich Original, amigos. Hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monich Original, nuestra esencia cervecera. Hasta aquí le cede el campo y la pelota, claro. Acaba de arrancar el partido, pero todo apunta que puede ser la temática del juego. Que San Lorenzo lo esté esperando a Luqueño en su terreno. Pelota arriba sobre la banda derecha. Va Ramos cargando el conjunto auriazul. Intenta meter centro Ramos. Viene la marca, el bloqueo de Iván Torres para el conjunto de San Lorenzo. La pelota mientras va terreno. Piñatares juega por abajo. Balón que le va quedando a Doldán. La salida de San Lorenzo. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Gómez y Parra. Bogado tiene la pelota y comienza el ataque del conjunto del Sportivo Luqueño. Apertura sobre la zona derecha para Morales. Levanta la cabeza Morales, quiere colocar el balón para el frente, pero no lo tiene nadie, entonces obligado a retroceder con Brizuela. La pelota le va quedando a Viesniata. Pide solo sobre la banda izquierda Cantero. Va a insistir Luqueño. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En Catalina, en cada hora, en cada rincón del país, una herramienta que nos vale a fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Buscando Álvarez, quiere meterse en campo rival, protege la pelota Brizuela, logra quedarse con el esférico para descargar en el 10 en Bogado. Bogado retrocede de vuelta la pelota para Brizuela, deja correr por abajo para atrás con el capitán. Hablamos de Campisi, la salida de Luqueño sin niño. Y recordando que una de las novedades es la vuelta de Daniel Mesa, que justo en ese partido que estuvimos presentes igualmente Recoleta San Lorenzo, de buen partido, venía ganando San Lorenzo, después lo termina igualando Recoleta, se fue expulsado el buen lateral que tiene San Lorenzo, pero que lo perdió en las últimas fechas por el tema de la expulsión al buen lateral izquierdo Mesa, que en principio Guaraní era uno de los interesados. Es argentino, pero tiene raíces paraguayas Mesa, por eso no ocupa pasa extranjero Mesa. Dicho sea de paso, él venía de argentinos. Es más, sigue siendo jugador de Argentinos Juniors. Está a préstamo argentino. Está a préstamo, lo quería Guaraní, y a este ritmo yo creo que el próximo año
puede jugar en otro equipo de primera división en nuestro fútbol, porque lo de San Lorenzo la verdad está difícil, todavía no descendió, pero está en la pelea. Y otra de las novedades que decíamos anteriormente, titularidad para el 9, para el grandote Barrios. Por ahora el juego 0-0, Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá, Loren Quitadol y yo peso de Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve llámame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Brizuela tiene la pelota a la salida, jugando con el 10 con Giovanni Bogado, otra vez con Adrián Brizuela, no hay alta presión del conjunto rayadito con relación al equipo de Luqueño. La pelota de Facundo Viesniat, otra vez con Brizuela, tiene que ir al frente porque los centrales no va tocando allí. No va a tener efectividad el conjunto de Luqueño. Sí, puro toque por la zona defensiva, no daña hasta aquí Luqueño. Y debería aparecer un poquito más aquellos creativos del medio para arriba, pero con los centrales de momento no daña. Está en un plan de aguantar, de esperar, jugar de contra San Lorenzo local. Se viene con Mesa sobre la banda izquierda. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, lata por ti, listas para tomar hechos para la hora. Señores, Bogado para Oscar Ruiz. Deja Ruiz, no alcanza. Anticipa García para el equipo de San Lorenzo. Descargando para Piñatares. Previo contacto con la pelota de Torres. Iván Torres va metiéndose en campo rival. Ataca San Lorenzo. Pase corto sobre la presencia de Álvarez. Otra vez con Tito Torres. La pelota para Piñatares. Está Salcedo pidiendo el balón. Tito Torres con Piñatares. Propone fútbol ahora. San Lorenzo en ataque. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país, en una herramienta que no falla, fácil. Marca paraguaya, potencia que nos une. Exbric cubierta. Más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbric, tecnología en movimiento. Barrio sube, carga San Lorenzo, Tito Torres para Álvarez, busca el espacio Álvarez, que en su momento también pasó por las filas del Sportivo Luqueño, pierde la pelota Álvarez y se viene de contra Maggi, va el delantero argentino del Sportivo Luqueño, aguantando la embestida de Luis Fernando Cáceres, zafa Maggi, me parece que hay falta, el árbitro deja seguir, la pelota le va quedando a Oscar Ruiz, el balón a un costado cerca del banderín lateral para la visita. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Salcedo estaba reclamando algo, sí, niño. Entre las caras nuevas que de la fecha pasada ya igualmente se sumó a San Lorenzo, últimamente venía en Guaireña con pasado en Trinidense, esperaba una transferencia en el exterior, no salió eso para no quedar parado, fue a Guaireña y ahora como el libro de pase está abierto de la intermedia, uno puede pasar a la primera división y así se dio la llegada de Juan Salcedo, otro que es titular en el mediocampo del Rayadito. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, están empatando San Lorenzo Luqueño aquí en la ciudad universitaria. Por ahora 0-0. Eso seguro Chaco. La pelota, mañana el 10 de agosto, aniversario de la ciudad de San Lorenzo. Los chicos, ¿cuántas veces tuvieron la posibilidad de ir a visitar la plaza central con el parque de diversiones, la calecita de por medio y también a los amigos alteños que están reportando sintonía? Sí, estará de aniversario a Ciudad Altos. Sí, por eso nos costó llegar porque muchas calles. Mucho tráfico. Sí, mucho tráfico, calles ya cerradas y nos quedamos. ¿Usted tiene permiso para quedarse igualmente en la fiesta patronal o no? Sí, sin problema. Se vamos a recibir aquí las 12. San Lorenzo está de fiesta y saludo también a la gente de Altos. La ciudad de Altos. ¿Cómo es que le dicen a la gente de Altos? Tiene un apodo. Los choriceros. Los choriceros. ¿Y el bollero quién es? San Bernardino. Ahí está siempre ese clásico también, Sí. Altos. Es así, fútbol de salón. Fútbol de salón, es un clásico allí, San Lorenzo Altos. Darío. Va con la tecnología de cofeo, congelación rápida, de manera individual. Las fresas no se pegan entre sí. Filet, lomitos, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente Y natural. hablando de equipo bollero, saluda a Facu, que me dice a estas horas ya está merendando cocido con bollo. Después va a estar en el siguiente partido. Ahora usted va a estar, mi querido Facu, aquí le estoy escribiendo en el chat. Sí, me dice sí, se va a parar el juego entre Nacional y Guaraní. Atractivo partido después también en el reseño Erico, allí con Diego, con Víctor, con Facu. Atractivo partido después Nacional Guaraní. 4 minutos del primer tiempo en Brasil. Palmeiras con los paraguayos Ramón Sosa y Mauricio Prado de titulares igual a 0-0 ante el Inter de Porto Alegre. Recordando que Gómez está lesionado. Está lesionado y todavía no se sabe si llega ante Cerro Porteño. Buen punto para ese partido el miércoles. En realidad, martes, miércoles y jueves vamos a tener actividad porque primeramente con Recoleta ante Boca, después lo del miércoles lo de Cerro y el jueves ya vamos a ir repasando también los horarios en segundo con Mati para ir repasando los horarios de los paraguayos en la semana cooperada. Tiro de esquina es para Luqueño. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ojo, señores, que va Abogado, apunta, le va a pegar con la pierna derecha, sube en Brizuela, Viesnia, Cantero Morales con Maggi. Mucha gente de Luqueño, pelota al área, golpea de cabeza sacando Luis Fernando Cáceres. El rebote para Iván Torres, quiere el contragolpe, golpea con el pecho, frena la marcha. La pelota le va quedando a Álvarez, falta.
Infracción allí en mitad de terreno. ¿La falta de quién, Fernando? Giovanni Bogado. De Bogado fue la falta. Tiro libre para el Rayadito en su terreno. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valoren Quitador y sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Está tan fuerte hasta aquí el altavoz de la gente de la música que están probando música paraguaya. Hasta ahora se escucha a la distancia. Como que el viento trae un poquito la música paraguaya en las fiestas patronales. Que está así, sí, están con todo. Están con todo ya allí frente a la iglesia. Estamos a cuánto, 4 o 5 cuadras, pero el viento trae hasta aquí. Esta es la música de fondo. Allí que se está preparando para las patronales de San Lorenzo. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO Lata Fortín lista para tomar hechos para la obra. Otro caído. Y eso que últimamente estamos con el formato juegue, pero ahora andamos de caído en caído. ¿Quién está caído? ¿Este es Villañac o quién está caído de aquí en la distancia? No se lo ve, mi querido Fer. Está caído Facundo Viesniak, el número 6 del defensa central del Luqueño. Acosó un golpe de Palermo Barrios, el 9 de San Lorenzo, quien me parece fue amonestado. Sí, José Barrios amonestado en San Lorenzo. Amarilla entonces para Barrios. Levantó de más el brazo en este movimiento. Cayó el central del Luqueño que está siendo atendido otra vez parado el juego. Sí, señor. Pero no lo cobró falta. Continuó el juego hasta que se fue al lateral por reclamar. Es amonestado Palermo. Por el reclamo. Mira, yo pensé que era por el movimiento, porque aquí también, justo está medio lento el retorno que tengo en el celular. Y sí, tenés razón, es por eso. Pensé que era por el movimiento del brazo, porque me pareció un movimiento natural. Barrios, pero al parecer hay como un corte, por eso sigue siendo tenido Viñac hasta aquí. Me arranqué con muchos cortes en el inicio del partido, pero es por esto, por alguna caída, por alguna situación. Ahora está siendo atendido el defensor argentino de Luqueño. Fútbol paralizado aquí en la ciudad universitaria. Viesniak en el suelo, sigue reclamando Barrios por ahora. Pelota para Luqueño. En San Justo y Los Ángulos, plantea las tapas y mucho más. Acceso surcas y perpetuos socorro en ventas al 093308813 San Justo y Arroz. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Llevar Fortivitán lactolando la forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Bueno, mirando el monitor, niño, no sé. Sí, yo no veo nada extraño, pero está con un corte al parecer, sí. Pasa que fue un movimiento rápido allí el brazo de Barrios. Para revisión, no es para revisión, creo que está más abajita aquí. No es para revisión la jugada, va a continuar normal el juego. Correcto, ahora sí, va a proseguir esto. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que están empatando San Lorenzo, Luqueño por ahora 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota de Cantero le está quedando. Atención a García sobre la banda derecha, juega por bajo. Se viene Álvarez para San Lorenzo, otra vez con García. Irrumpe, corta bien Cantero. La pelota le va quedando a Ruiz. Zafa bien Jonathan Ramos sobre la zona izquierda para Ruiz. Buena descarga para Ramos. Anticipa Luis Fernando Cáceres. Balón arriba con destino a la cabeza de Piñatares. Se equivoca. Por ahora de manos. Repone sobre la banda izquierda en su terreno Luqueño. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NAS Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. 11 tenemos de la primera etapa. Muy cortado este inicio de partido, señores, aquí en la ciudad universitaria. Saque de costado, lo hace Ramos rápidamente para el equipo de Luqueño. Jugando por abajo para Brizuela, apertura por la derecha para Morales. El uruguayo descargando fútbol sobre la zona izquierda. Allí tiene la pelota, metiéndose Marcelo Ojeda en campo rival. Vuelve a retroceder con Brizuela. La pelota de Viesniak, mueve Luqueño en su terreno. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Uruguay, 9 minutos del segundo tiempo. Defensor Sporting con el paraguayo Brian Montenegro de titular, igual a 0-0 ante Montevideo Wanderers. Salcedo, a ras del suelo, saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupirubiza, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Más tarde, 18:30 en el Arsenio Rico Nacional Guaraní, dirige Juan Gabriel Benítez, José Méndez en el bar. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperar la actividad, tu energía extra, recuperalo un producto Adium. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Selvi Power y prepárate para sentir la diferencia. Morales con la pelota jugando para Viesniak. Pide Bogado, mitad de terreno. Luqueño es el que tiene en mayor parte la pelota. San Lorenzo lo espera, le cede el campo, le cede la pelota para intentar dañarlo de contragolpe. El balón le va quedando a Cantero en su terreno. Cantero otra vez por abajo para atrás con Brizuela. Luqueño en su campo con Brizuela. Los zagueros tienen la pelota sin hacer daño. Hasta aquí Luqueño toca con tranquilidad, sin
mucho Y los dos nos apura, ¿eh? Los dos nos hacen daño. Puro toque de uno y otro hasta aquí. Es cierto, es el comienzo nada más. Y a veces sí sucede. El primer tiempo suele ser así un poquito aburridito, sin muchas situaciones. Igual, aquí no llegamos ni siquiera a los 15. Aún el que toca, rota, mueve la pelota, busca tener la iniciativa. Es la visita al Auriazul. Ya está en un plan más de aguantar, de esperar y buscar de contra. Hablamos de San Lorenzo. Saque de costado, campo rival, zona derecha para Luqueño. Respaldamos lo que más te importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidad y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. Está cargando el equipo del Sportivo Luqueño con Morales, pierde la pelota Ojeda, se equivoca Salcedo. En su afán de descargar sobre la zona izquierda, Iván Torres pierde el balón y va recuperando Ojeda para el equipo de Luqueño. Desplaza en campo enemigo. Se mete Ojeda, busca la diagonal, pierde la pelota ante Piñatares. Colabora Mesa la marca. Piñatares logra zafar. Entre dos va al suelo Romero. Dice que hubo falta. Señores, tiro libre. En el medio, la infracción de Maíz, tiro libre para San Lorenzo. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate y recibí 200.000 de bono. Bienvenida, ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Juega por ahora sobre la zona derecha García. García se mete para el equipo de San Lorenzo. Encaro y perdió ante la marca de Ruiz. Colabora Cantero, va Luis Fernando Cáceres. Zafa Ramos para el equipo de Luqueño. Ojo que tiene panorama, pero se apura. Luis Fernando Cáceres en la marca. La pelota para el enorme Franco. Saca el arquero Rayadito. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0178-30-008. Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. 0-0 está el partido. Salida para Luqueño. Prueba la auténtica Toscano Pizza. Llena el sabor ideal para lucirte en cada ocasión. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho tras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Un saludo afectuoso para el querido Tadeo Marcelo, hincha fanático del Sportivo San Lorenzo, en la zona del barrio Sinalco, allí con el Chupín de Surubí, escuchando el partido. San Lorenzo Luqueño por ahora 0-0. Fracción Parques de la Cordillera entre Tireca, Cupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900 por más agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Están empatando San Lorenzo Luqueño 0-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. La pelota por el medio, Brizuela. Luqueño tiene la pelota por hasta aquí sin profundidad. Se va metiendo Ramos, descargando para Cantero. Juega por bajo para Jonathan Ramos. Salta Ruiz. Bajó bien para Jonathan Ramos. Luqueño por el primero. Ramos tira. Bloquea bien en la marca, sacando Luis Fernando Cáceres. Insiste Morales para el equipo auriazul. La pelota de Bogado por bajo sobre Viesniad. El zaguero está a mitad de terreno. Va Luqueño que insiste, presiona, quiere el primero. Corre Oscar Ruiz, ganó fondo de cancha. Está el primero, pisó la vino. Y no aparece nadie para cerrar. No llegó Maggi, niño. Era buena la intención con Ruiz, que busca hacer un poquito el diferente. El propio Bogado, que tienen que aparecer, son aquellos que tienen esa misión de generar situaciones del medio para arriba. Ruiz en este intento ganó un poquito del lado de García, pero quedó allí en el intento, 3/4 de cancha y pisando un poquito el área rival. Pero hasta aquí nos conformamos con esto, con aproximaciones, porque hasta aquí tienen tarde tranquila Franco, el arquero de San Lorenzo, y también Campisi del lado del Auriazul, porque no generó mucho igualmente San Lorenzo. Pelota para San Lorenzo. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. 0-0. Agosto liquida Bristol, todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.D. seguro, protegiendo tu futuro siempre. Y busca ganar también algunos metros San Lorenzo, pero hasta aquí buena respuesta de Luqueño en esta. Se cruzó bien el central de Luqueño Brizuela, la pelota a un costado. Lateral a su favor, a ver si de este lateral genera peligro el equipo Rayadito. Como siempre, bastante indicaciones del técnico Troy Duarte. Batito Torres apunta para rematar dentro del área, pero le termina ganando y anticipando Morales.
Se viene Ojeda de contragolpe para Morales. Alcanza y está el gol de Luqueño. Morales para el gol. Vino. Y no se animó a rematar. Quería ceder el pase a Maggi. En eso aparece el cruce de amarilla, señores. Pelota al fondo. Qué chance Vilapilla desperdicia Luqueño. Es tiro de esquina para la visita. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Era buena la contra. Le termina quedando para la pierna izquierda a Morales, por eso nos pudo sacar el derechazo. Le gana las espaldas allí el defensor de Rayadito. Después cuando cede el pase porque eran 2 contra 1 en la contra. Sí, todo el mérito de Cáceres que se termina cruzando allí. Antes le habían ganado las espaldas a Doldán. Llevó cierto peligro en esta Luqueño. Armó bien la jugada de contra. Morales, el uruguayo pisando el área rival. El partido sigue 0-0 y se viene San Lorenzo con Barrios. Está el gol, no picó larga allí amarilla. O fue Álvarez el que no pudo desplazar bien la pelota dentro del área de Luqueño Niño. Alguna vez apodado Neymar Álvarez en su época de Trinidad. Ahora está lejos ya de esa versión de Neymar. En esta se le termina esquipando, dijo esa pelota Álvarez. Conexión con Barrios. Ahora sí, San Lorenzo también probó. Intentó en esta, pero se le escurrió el balón al delantero Álvarez. El partido sigue 0-0. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablen Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cibellálame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Tiro campo, tu parrilla preferida. Sacando Viesniat. La pelota le va quedando a Brizuela. Tocando Luqueño por ahora en su terreno, cerca de los 19, primera parte. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, Lata Fortín listas para tomar hecho para la hora. Pelotazo largo de los 2 en 3, ¿sí, niño? Sí, al amigo Timax, fanático del Sportivo Luqueño, reportando sintonía. Me decía, antes estaba observando el partido de San Lorenzo Huracán y el cronista que cubre San Lorenzo en la previa dijo que Marsella es el equipo que va a enviar la oferta formal por Orlando Gil, y hay otro equipo también de Olympique de Marsella. Eso recuerdo ya la semana pasada, también decía Matías un interés, pero ahora parecería que esta va a ser la semana de la oferta formal. Su representante Bustos llega a Inglaterra, a Italia también la próxima semana, así que va a ser una semana clave para el tema de Orlando Gil. El partido sigue 0-0 a la salida para Luqueño. Informa Personal Flow, el interés más rápido del país. En Argentina, en 15 minutos del segundo tiempo, Huracán ya le está ganando 2-0 de visitante a San Lorenzo, que tiene justamente a Orlando Gil de titular. El clásico entonces lo gana Huracán cuando se viene Bogado. Carga el equipo de Luqueño, le queda la pelota cerca a Valara, no pudo Maggi. Intentaba jugar sobre la presencia allí de Ojeda, también con Ramos. La salida de Tito Torres, no puede con Morales. Mejor Luqueño, pero hasta aquí no convierte. Salida para el Rayadito. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo, Teja, Broma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica Jorge. San Lorenzo Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Y segundo gol de Jordi Caicedo, el ecuatoriano que marcó los 2 goles de Huracán, que le está volviendo a ganar a San Lorenzo de visitante tras 25 años. Se va metiendo Maggi de cabeza más lejos afuera, señores. Tiro de portería que favorece a San Lorenzo. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. Domingo en Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Repercusiones en los bancos. 21 de juego, primera etapa. Tanto de Troadio Duarte y Hernán Rodrigo López. Fernando. Troadio muy tranquilo, realmente casi no abandona su área técnica, se mueve poco, brazos en jarra, dando indicaciones más que nada justamente a Palermo Barrios. Le dice que se meta más a profundidad. Mientras que Hernán Rodrigo López es que está un poquito más eufórico, recién reaccionaba por el cabezazo de Maggi, haciendo él mismo el gesto del cabezazo, como bajarle, pegarle hacia abajo. Señores, la pelota de Ruiz para el equipo de Luqueño. Hace tu parada en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Y nos en Instagram @energy.py. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa, distribuye Britan S.A. Sube Maggi, carga Luqueño. ¿Cómo le cuesta generar al equipo de San Lorenzo? La pelota le va quedando por ahora a Viesniar, no puede Álvarez. Le queda el rebote a Brizuela. Coloca pase mitad de terreno. Allí Aldo Maíz. Va a insistir Luqueño, que está mejor, pero le cuesta convertir.
Por ahora 0-0 Darío. Con Cumo 20% de reintegro con tarjeta de crédito y te doy bueno hasta 18 cuotas sin intereses comprando 4 cubiertas. El servicio es gratis. Cumo mejor en todos los caminos. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power hasta 40% de reintegro según tu nivel bueno. El ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. Y siguen las malas noticias para San Lorenzo de Almagro. Expulsado Orlando Gil a los 16 del segundo tiempo. Aparentemente el arquero le metió un cabezazo a Lucas Blondel en el festejo del segundo gol de Huracán. Ah, sí. Aquí cuando comentaste eso, abrí rápidamente una aplicación y sí, qué pena. Orlando Gil se acerca y le tira levemente la cabeza, pero como mide 2 metros. El otro también exagera, el de Huracán. El novio de Morena Beltrán. Ustedes manejan toda la parte, sí, espectáculo. Yo estoy retirado ya de eso. Blondel, entonces... Qué pena, o sea, le marca el segundo Huracán y en los festejos hubo un tumulto y allí Orlando Gil mete un cabezazo. Un cabezazo en decir, porque yo estoy viendo aquí y le chiquitito el otro y le baja un poquito la cabeza. Exagera Huracán. Para mí exagera, para mí no era para roja, pero bueno, de momento se mantiene. No sé si va a haber revisión a esa roja. No, porque ya está entrando el arquero suplente. Ya está entrando el arquero suplente también de San Lorenzo. Qué pena. Y mira que esta puede ser la despedida de Orlando Gil, De esta manera se puede despedir de San Lorenzo. Expulsado Orlando Gil igualmente allí en la Argentina. Señores, la pelota le va quedando en la salida a Tito Torres. El partido 0-0 aquí entre San Lorenzo y Luqueño. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock Glow, bueno para vos. Shorty Vícana 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty, cero en tu punto favorito. Va Barrios de cabeza más lejos afuera. Intentó el 9 del Sportivo San Lorenzo. La pelota por línea de fondo. Va a reponer Campisi. Y esto está 0-0 Darío. Apostala es la única casa apuesta legal del país. Sponsor oficial del albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Benjamín Aceval superó a 3 de noviembre la intermedia en la mañana de hoy. 2-1. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bima y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640. Teléfono 496-553 en Instagram. Bima y Flores. El otro juego en la mañana de hoy, Carapeguá de local, superó a Fernando de la Mora 2-0. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado Premium Santec y Vol. Va a encontrarlo en Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTC por Emoy. Va Ramos, carga Luqueño. Ramos coloca centro. Impacta Luis Fernando Cáceres. Le queda a Ruiz. El rebote. Ataca Luqueño. Ruiz apuró. Le pega con la pierna del Chancho. Afán de colocar un centro. Más lejos afuera. Tiro de portería para Rayadito. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Jorge. San Lorenzo y Luqueño están empatando 0-0. Eso seguro Chaco. Mañana el cierre de esta fecha 4 del clausura 18:30. Libertad recibe a Trinidense. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu oro a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Barrios tiene la pelota, golpea de cabeza baja bien. O al menos intentó con Álvarez, que no entiende la intención de Barrios. Aprovecha para sacar Brizuela con la pierna derecha. La pelota toma vuelo con destino a Ojeda, anticipa golpeando de cabeza, sacando Goldán para el conjunto del Sportivo San Lorenzo. El juez dice que hubo falta de Morales allí sobre Torres, tiro libre, campo rival para el Rayadito. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Llegó Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada. Se va metiendo Iván Torres, carga San Lorenzo, pelota arriba dentro del área, Abogado, saca como puede. Colaborando en defensa le queda Oscar Ruiz. Zafa bien de la marca de Salcedo. Largo pelotazo. Y se viene de contra Luqueño con Ramos. Carga Jonathan. Se mete Ramos dentro del área. Gol en camino. Va a arrebatar. Zafó de uno. Escapó de García. No pudo escapar de la marca de Luis Fernando Cáceres. La pelota le queda ahora en la salida amarilla. Sale San Lorenzo. Y le cuesta a los dos. Esa es la realidad. No es el mejor partido hasta esta parte. Intenta, busca, quiere Luqueño, pero no pasa mucho dentro del partido. Casi no hay situaciones. Otro jugador que había nuevamente, esta vez el de San Lorenzo, pero el árbitro dice
siga. El formato es el siga. Solo que a veces cuando el siga de repente también hay algunas faltas que se están presentando que a veces generan un poquito de polémica. Aquí otro caído, pero esta vez caído el de Luqueño, sancionó la falta Romero. La que reclamó bastante ayer Vitamina Sánchez. Vitamina, sí, en la conferencia, el tema del gol, pero o sea que el gol me quedan dudas. Hoy es siga, pero hay otras que reclamó. Hay una patada en el primer tiempo que iba solo el Olimpia. Esa sí me pareció que era para falta que el árbitro dejó seguir. Para el gol tengo mis dudas. En Copa no se cobra eso. Y en esta sí, llegó tarde Mesa. Llegó tarde en esta Mesa. Termina cometiendo la falta. Amonestado o no, porque admito que me quedé colgado también aquí con la aplicación mirando lo de Gil, que se fue expulsado. Fer, no es amonestado, ¿verdad? No fue amonestado Diego Mesa en esta última. No hubo amarilla para Mesa. Correcto, mi querido Fernández Navaja. 0-0 Darío. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol y yo PSP Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Atención con este tiro libre peligroso para el equipo del Sportivo Luqueño. ¿Quién le pega, Fernando? Le pega el 10, Giovanni Bogado, cuando el árbitro discute con la barrera, con los integrantes de la barrera. Tiro libre es peligroso para el equipo del Sportivo Luqueño. Ojeda con la zurda, Ramos con la pierna derecha. Va Bogado, Ramos remata con la zurda, golpea de cabeza Torres, pelota al fondo, tiro de esquina. Es córner sobre la zona derecha para Luqueño. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Viene por arriba el gol a visita. Parece que era al máximo tu motor. Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Monich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monich Original, nuestra esencia cervecera. Vendrá el tiro de esquina sobre la banda derecha de parte de Bogado. Con mucha gente cerca de los 29, primera parte. Quiere Luqueño el primero, ordena Romero, que está discutiendo bastante con los futbolistas. Vendrá el córner ahora de Bogado sobre la banda derecha. La pelota toma vuelo a la cabeza de Ruiz. Pasó cerca. Otra vez córner, dice el árbitro. Tiro de esquina, esta vez por izquierda para Luqueño. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y termina en tiro de esquina esta acción. Apura un poquito de los dos. El que está allí un poco más cercano es el Lauriazul. Siguen un plan defensivo de aguantar, de esperar. Vamos a ver en esta ejecución si aprovecha desde el juego aéreo Luqueño. Le va a pegar Bogado. Mientras las parejitas se están empujando en el área. Sí, hay algunos empujones entre los defensores de San Lorenzo y los atacantes del Lauriazul. Juegue, dice Romero. Vendrá el córner de Bogado sobre la zona izquierda. Pase corto en realidad. La pelota de Oscar Ruiz. Ruiz jugando para Cantero. Eleva centro. Sale el arquero Franco. Golpea con los puños. El rebote para Morales. Tira. Pega en pleno rostro, me parece. Me va a decir Fernando si fue en el rostro, en realidad en la cabeza. Allí de Luis Fernando Cáceres, que está sentido. Tiro de esquina para el equipo de Luqueño. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Fernando. Sí, quedó un poco mareado Luis Fernando Cáceres, el 19 del club San Lorenzo. Y es entre Alexis Soldán y Facundo Viesñac lo que recalcaba el niño, que se arman las parejitas y las Romero en cada ocasión les advierte a ellos dos. Knockout técnico, ¿eh? Sí, knockout técnico, definitivamente este balonazo. Y me sigo quedando con lo de Gil, que no lo termine complicando después de una transferencia. Imagínate los equipos están analizando si le van a llevar o no. Dicen, es muy verde, porque aquí ya estoy viendo que hasta los propios relatores y los comentarios le están pegando con todo a Orlando Gil. Bueno, una pena esta pulsión de Orlando Gil, perdiendo el clásico para ellos Huracán San Lorenzo. Terminó metiendo este cabezazo a Blondel. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Sigue la igualdad San Lorenzo, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota le va quedando, atención a Maggi, golpea con el pecho, sube Ramos sobre la banda izquierda, Ramos lo habilita a Maggi, ganó fondo de cancha Luqueño para el primero, vino afuera Ojeda, señores, gran chance, la cabecera del área chica, la carrera, centro de Maggi, Ojeda levantó al esférico por encima del arco de Franco Niño. Era buena la chance, la posibilidad, pero definitivamente en esta Maggi invirtió los papeles. Él fue el asistente y el que terminó acompañando la acción y definiendo terminó siendo Ojeda. Le dio muy abajo el balón. Era la jugada buena de Maggi, que ganó el sector izquierdo. Envió el centro, pero Ojeda le agarró muy abajo el balón. Magnífica chance que terminó desperdiciando el Luqueño. Y Ojeda
tuvo en sus pies lo que parecía el primero en la tarde. Esto continúa 0-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y atención a esto, en Inglaterra informan que el Crystal Palace, vigente campeón de la Community Shield y la Conference League, está listo para presentar una oferta por el atacante paraguayo Julio Enciso. La pelota le va quedando, atención en la salida, Maximiliano García. García intentó, va recuperando la pelota mitad de terreno, Viesniana. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, cerramiento casi, profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 0991-712-856 con respaldo de Gómez y Parr. Ese es el equipo que tiene los colores de Cerro. Exactamente, del sur de Londres. En el 2024 habían ganado la FA Cup, en el 2025 la Community Shield al Liverpool y en el 2026 la Conference League que le ganaron al Rayo Vallecano. Una de las figuras del arquero Henderson, que es canterano del Manchester United y ya ha llevado varias temporadas en el arco del Crystal Palace. Y nos vas a decir el otro delantero, no sé si es Matetal que está allí. Jean-Philippe Mateta, sí, francés. Mateta, tenés razón, que está en el Crystal Palace. Que puede ser compañero de Enciso, ¿por qué no? La salida de Luqueño Niño. Porque el otro que lo quería también es que ya fue su equipo con el Ipswich, ¿verdad? El Ipswich. Está uno... Según he leído, la diferencia es que el Ipswich lo quiere fichar y el Blue Colo quiere ceder a Julio Enciso para que vaya ganando unos millones y el próximo año venderlo un poco más caro. Y es la oferta que le está haciendo el Crystal Palace. Bueno, ojalá por lo que es lo competitivo de la liga que vaya a la Premier Enciso. El partido aquí en la ciudad universitaria sigue 0-0. Termocalentadores PEI se calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PEI es una empresa del grupo EPP. Cuando el trabajo exige más aparece Fácil. Guarre la línea profesional de Fácil creada para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos carga une. Luqueño, gol en camino, vino. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Luqueño, de Oscar de Ruiz. Oscar Ruiz y el terrible zurdazo. Era cuestión de tiempo nada más. El gol de Luqueño insistía de todos lados, por derecha, por izquierda, por el medio. Amplio gobernador del partido desde que arrancó. Error de Luis Fernando Cáceres. No pudo sacarle, quedó a Maggi. No pudo definir Maggi. El rebote para Bogado para Ruiz. Allí la cabecera del área con la pierna zurda a media altura, poste diestro de Franco Vuela no alcanza. Reclaman en una supuesta falta sobre Cáceres. El árbitro deja seguir. Luqueño pasa al frente. Señores, San Lorenzo 0, Luqueño 1. Oscar Ruiz para la visita. Monumental. Recordando grandes épocas porque tuvo buenos goles así de media distancia. Ruiz en esta se animó, reclaman lo de San Lorenzo, una falta, no vi nada extraño, por lo menos fue un movimiento donde ambos van en busca de la pelota, gana el hombre de Luqueño, después termina cayendo el de San Lorenzo, va a pelear Maggi, una defensa media nada más de San Lorenzo y por allí estaba dando vueltas Oscar Ruiz, le cede muy bien el balón, zurdazo fuerte, seco al poste derecho de Franco, la primera donde... Tiene puntería el hombre que busca el arco porque en la anterior no hubo puntería de parte de Ojeda. Zurdazo, sigue reclamando la gente de San Lorenzo, una falta a García. Esto va a proseguir, no hubo falta. Se vino el primero del Chancha, el primero del Auriazul en cancha de San Lorenzo. Ruiz, el autor del gol. Momento del gol. 33 minutos, primera etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, San Lorenzo 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. El gol de Luqueño, las repercusiones, Fernando. El gol de Cureí Rey. La jugada hizo explotar dos veces a la gente de Luqueño. Primero porque le dedicaron y no poemas a Maximiliano García porque se escuchó en todo el estadio el grito que pegó después del choque con Jonathan Ramos. Finalmente terminó en gol de Cureí y parece que iban a tirar el alambrado. La gente se colgó por todos lados acá. Se desahogaron con el gol.
Muy bien, la victoria por ahora de Luqueño, que va por el segundo. Pica Maggi. Atención, va Maggi en el mano a mano con Doldán. Maggi no puede meterse al área. En diagonal intentó, gana Luqueño de visita 1-0, Darío. Exbri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. No snague patitas Pechugón, 100% pechuga de pollo, jugosos por dentro, crujientes por fuera y con textura uniforme. Pechugón vuela. Sube amarilla sobre la zona derecha, la pelota de Álvarez. Amarilla para el empate. Nos animó a rematar, fue al suelo, pide penal, no. No hay falta de Maíz, que le saca la pelota. Reclama allí Rodrigo Amarilla, piden penal, no dice el juez. Habrá tiro de esquina por ahora para San Lorenzo. Tu Pirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y reclama la gente de San Lorenzo. Vamos a ver, porque la verdad fue una jugada bastante rápida. Vamos a guiarnos por el monitor. El 1-2. Y parecería que hubo contacto. Solo que últimamente siga. ¿Dónde se produce el contacto de Maíz? Allí con el hombre de San Lorenzo, que parece que exagera un poquito más. Saludos para Rodi el médico. Sí, que está reportando sintonía. Ya pasamos hace 10 minutos que fue cruzado Orlando Gil, pero es bueno saber que estás del otro lado, mi querido Rodri. Reportando sintonía, el Mexican. Saludos para él. Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador. Para que hablar en Quitador, yo sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube ya en 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. No pasó nada pese a los reclamos de Amarilla y el banco de San Lorenzo. Gana Luqueño 1-0, que está cerca del segundo. La pelota de Ruiz. Ruiz para Ramos. Ramos en diagonal. Va a rematar Ramos. Carga al equipo de Luqueño. Pase de Bogado. Intentó devolver a Ramos. Salta Álvarez. Va recuperando Viesnial para el equipo visitante. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, lata Fortín listas para tomar, hecho para la hora. Avanza Luqueño. Falta allí de Piñatares, peligrosísimo tiro libre en las cercanías del área, la infracción sobre Ramos. Habrá pelota para el equipo de Luqueño. En San Justo y Rosangulo planteó las tapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, socorro en Ñemby. Ventas al 083308813 San Justo y Hierros. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lacto Holanda, natural como vos elegís. ¿Quién le va a pegar la pelota? Tiro libre peligroso, sí, Fernando. Se preparan Alexis Cantero y Giovanni Bogado. Señor. Giovanni con la derecha y Alexis con la izquierda. Muy bien, tiro libre peligroso para el equipo visitante. Estudia medicina en Unisud, acredita por la NES Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.tu.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Atención con este tiro libre, Tracy la barrera. Le pega Bogado con la pierna derecha, con la zurda Ramos, perfil para un diestro. Puede estar el segundo, cerca de los 40. Va Bogado, tira, pasó lejos. Saque de meta para el equipo de San Lorenzo Niño. Era buena chance aquí, pero le termina pegando a medias. Sobrepasó la barrera, pero no logró bajar lo necesario. Bogado, me quedó la duda si le termina pateando al arco o un centro. Si era un centro fue bastante fuerte y si era tiro al arco también. No le salió aquí al 10. Abogado, que tiene que parecer un poco más Luqueño, pero está intentando. Hasta aquí anotó fue Lauriazul, porque está mejor con ese zurdazo de Oscar Ruiz a los 33. Se vino el gol para la visita. Saque de costado en su terreno para San Lorenzo. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recupera la activa tu energía extra. Recupera un producto Adium. Sentí la diferencia con Selby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Selby Power. Hoy prepárate para sentir la diferencia. A la búsqueda de la pelota va Amarilla sobre la zona derecha. Ataca San Lorenzo. La pelota de Piñatares pone el esférico con García. García levanta centro bloqueado. Intentó Amarilla. La marca de Bogado. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, San Lorenzo 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. A las 18:30 Nacional Guaraní con Diego Iván, con Víctor, con Facundo, todos los compañeros. La academia recibe al legendario. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener ese tipo de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Slot del Sol es tu casino. La suerte de registrarte, recibido 200.000 de bono. Bienvenida, ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pelota arriba, intentó, no pudo porque Campisi se queda con las intenciones de mesa.
salida para el equipo de Luqueño. Catedral Weekend hasta 50% junto con todos los medios de pago de Libre 27000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono al 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Y sigue dando permanentes indicaciones Troayo, no se queda atrás. Igualmente López, ¿cómo viven esta parte del juego los entrenadores? Pero usted que está más abajo. Y Trovayo, que con el gol se volvió loco, empezó a dar indicaciones de derecha a izquierda, intenta reacomodar un poco su equipo. Y Hernando Río López, que se muestra, está sereno ahora. El gol lo festejó poco y luego ya casi no se movió de la esquina de su área chica. Correcto, mi querido Fer. Vamos a ver cuánto se adiciona, porque tuvimos algunos caídos. Un par de interrupciones. 1 a 2, calculo 1 a 2 minutitos. Vamos a ver, de a poquito estamos llegando al final de esta etapa con el gol de Ruiz. Gana Luqueño. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y mañana se cierra la fecha 18 de la división intermedia. Tacuarú enfrentará a Guaireña en los Jardines del Quelito desde las 16:30. Y a las 19 horas en el Erico Galeano, Tembetarú se enfrentará al General Caballero. Se pone interesante igualmente la intermedia. Tabla comprimida. Sí, y uno que no ganó en todo el torneo, 3 de noviembre. 3 de noviembre no ganó hasta aquí un partido en la intermedia. 18 fechas, 7 empates y 11 derrotas. Por primera vez en la historia pasa esto en la intermedia. El récord anterior lo tenía por Colombia. Ganó justamente en la fecha 18. Con la derrota del día de hoy, 3 de noviembre, prolonga mínimo a la fecha 19 su primera victoria. Mira vos, hasta aquí no logra ganar 3 de noviembre el equipo del barrio San Pablo. Y se viene para el segundo Ramos, pase de Ruiz, corta viendo Lane la marca, pelota a un costado lateral cerca del banderín para la visita. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 43 gana Luqueño 1-0. Energy Gas, llegaste a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el choripancho pizza, no falla o pizza, calidad desde su origen. Está cargando Ramos, mete la diagonal con Cantero, pelota para el 10 para Abogado. La marca de Iván Torres, va saliendo el equipo de San Lorenzo, cruza Maíz en la cobertura, señores. La pelota a un costado lateral que favorece zona derecha en su terreno para Rayadito. Unisal, Central España 330, San Lorenzo y Pilares, en Ambareque, Petecto, Guacoronel, Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, el Este, Carapeo y Pilar. Unisal, Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, no Italia, acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Morales dejando para Brizuela, largo el pelotazo de Brizuela. En la marca por parte de Doldán en el fondo para el conjunto de San Lorenzo. Señores, recordando que el martes arranca la presencia de los equipos paraguayos en torneos internacionales. Juega Boca frente a Recoleta a las 19, Copa Sudamericana, octavo de final. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Envía dinero en un mensaje con chat Mango, pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Estiro de esquina para Luqueño. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Ramos, 44 clavado, primera parte, Luqueño gana 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida Bristol, todos los productos con descuentos increíbles, hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Finalmente Bogado, porque Ramos dejó la pelota, Bogado le va a entrar. Juega, le dice el árbitro del partido a Giovanni Bogado, tiro de esquina que corresponde al equipo de Luqueño sobre la zona izquierda con la derecha. Bogado por bajo, el pase para atrás, le va quedando a Cantero, apunta, va a rematar Alexis Cantero, otra vez con Bogado, pase para Ruiz, intentó Cantero sorprender dentro del área, la marca de García, lateral en ofensiva para Luqueño. En Rumbos estamos para cortesía tu reparto en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y este resultado definitivamente le viene muy bien a Luqueño, y a la par nada viene a San Lorenzo, que cada vez le deja zona más crítica, y a otro que también está complicado es Rubio Ñu, que está en la búsqueda de entrenador, el cuadro laureado. ¿Cuánto va a dar? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. 1-0 para la visita. Y su seguro Chaco. La edición 1, Fer, uno más. Así mismo, Jorge, se jugará un minuto más.
Correcto, 1 minuto y esto acaba en realidad menos ya porque ya pasaron casi 20 segundos de esta adición. En Concasa Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. Y la tabla en la intermedia sigue bastante comprimida. 12 de Dame julio. tiempo, atención Matías, porque está el segundo de Ojeda. Vino. Qué mal le pegó Ojeda, Hizo toda bien, zafó de 2 de San Lorenzo en diagonal, remate increíblemente por encima del arco. Buena corrida nuevamente de Ojeda. Fue bastante rápido. Ese equilibrio en él, pero no está bien desde la hora de la definición. Anteriormente tercero a hacer un muy buen pase de Maggi de zurda sobre el travesaño. En esta buena corrida hace el quiebre allí de cintura, busca su mejor perfil el zurdazo, solo que ese zurdazo termina enviando la pelota a la iglesia de San Lorenzo. Y sí, esa es la realidad porque estaba solo, zafó de 2 en diagonal, le marcó el pase del otro lado, Ramos también, el propio Maggi, no pasó nada. Y sí, es así mismo, querido Gustavito. Final de la primera etapa. El error de Ojeda podía haber ampliado Luqueño, señores. Termina la primera etapa aquí en la ciudad universitaria. Fecha número 4 del clausura. Por ahora San Lorenzo 0, Luqueño 1. Fútbol a lo grande, Monumental. Relato Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadol, yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, si ve llame 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Antes voy contigo, Fernando. Sí, Jorge, vamos a acercarnos un poco a los hinchas luqueños porque están un poco... Señora, ¿qué es su reclamo, señora? La gradería, está esa mierda, hay un hoyo inmenso, re peligroso, y el representante de APF ahora, al terminar el primer tiempo, nos dice vamos a retirarnos por seguridad. Esta cancha debería estar inhabilitada, antes se hace la revisión de seguridad. Si es Luque, se tira una botellita de agua, se clausura la cancha. Ahora están pidiendo que abandonen las graderías. Ahora que estamos ya a mitad del entretiempo, quiere que abandonemos. ¿Y dónde vamos a sentarnos? No se ve nada. Esta cancha no es ni para intermedia, es una vergüenza. Así están los reclamos de los hinchas luqueños que están desalojando un poco las preferencias. Sí. Realmente sorprendente lo que está pasando ahora. Vos sabés que una de las gradas cayó en la previa y reclamaban, vi ahora en redes también que los hinchas de luqueños reclamaban, acércate a más hinchas de luqueño y a ver dónde van a ser ubicados. Pueden ahí en el césped estar parados. ¿Qué va a pasar? Entiendo que una parte de las gradas o es toda esa grada de la preferencia. Y si hay un encargado de seguridad, también acércate y ve quién es el representante de APF que está ahí acercándose a hablarle a los hinchas. Justamente eso, el representante de APF ahora mismo está discutiendo con uno de los hinchas y muy acalorado está la situación ahora mismo acá. Poné, porque vamos a escuchar. Señor, ¿cuál es el problema? Cancha, 15 años está cerrado nuestro estadio porque había un agujerito. Y acá hay 500 agujeros. Se cayó la gradería. Lleno de agujeros, el asiento está más sucio que la lechina del mercado. Él es el representante de APF. Sí. Es el que le está pidiendo que desalojen. Y ahora, eso tenía que ver antes del partido. Pero tuvimos una semana antes para ver eso. Después que se accidente algo, van a decir, vamos a prever, dicen. Él está diciendo que va a prever, esto va a pasar informe, pero el informe tiene que ser antes del partido. Muchas gracias, señor, por su declaración. El representante de APF se fue nosotros porque me hizo un gesto, no quiere hablar con la prensa. Bueno, pero es para ver más, ¿es toda esa preferencia del lado visitante o solo un sector donde en principio tiene complicaciones que justo vi ahora en la previa los propios hinchas luqueños? Un sector de la preferencia. Un sector. Yo creí que se había caído un asiento, pero toda una hilera, no sé bien cómo decirle. Sí, puedes sacar la foto, no va a servir también para las redes, te damos tiempo en lo que te pueda acercar allí. Paso a Matías para las redes. Dale, gracias. Sí, porque justo en la previa vi que denunciaba eso un hincha de luqueño que fue a sentarse allí y sintió como que esa parte de la grada se iba hundiendo y después mostraban en el video como daba paso y se iba cayendo y recién Jorge Casal también me decía que el otro día en su experiencia él vio una de las gradas que no estaba en buenas condiciones porque el otro día cuando le subíamos yo la verdad no me percaté. El que está cerca de, viste que sí. Acá al entrar en la zona de cabinas es así, sí. Yo voy a ir abajo y te envío la foto. Ya, sí, porque hay una zona que no es la mejor, igual porque tenemos que cruzar todas las cabinas, también está más cerca allí Fer.
Y esta denuncia que hacen los hinchas, una parte entonces de la preferencia del sector de la gradería, le pide a los encargados de seguridad a los hinchas luqueños que abandonen, porque se entiende que como que esa es la parte más dañada, que ya tiene sus años. Y el formato, uno de los que recuerda por lo menos que viene Cancha San Lorenzo hace rato, tiene este formato en las gradas. Y hasta aquí el triunfo con el gol de Oscar Ruiz, 33 de partido y de inicio a fin fue siempre el que buscó, el que generó, el que se animó luqueños más. Yo no recuerdo una situación de gol hasta aquí. A Campisi no le nombramos, hablamos de San Lorenzo, una situación de gol de San Lorenzo. Una chance. Campisi hasta aquí no le apuraron, no le generaron situaciones. Mientras veo que siguen quejándose los hinchas allí de luqueño por esta situación. Ya nos va a decir también cómo está más cerca allí. Veo que muchos van a quedar parados en esa zona. ¿Afecta a cuántos hinchas más o menos allí, Fer? ¿Cuántos hinchas que estaban más o menos en ese sector de la grada que tienen que buscar otro lugar o estar paraditos, ¿verdad? ¿Dónde van a ser ubicados estos hinchas de luqueño? Es lo que puedo observar, Fer. Y alrededor de 50 hinchas más o menos, Jorge, porque es mucho más grande de lo que parecía. Es más grande, es más grande entonces de lo que parecía. Bueno, vamos a esperar eso también. Luego como que estás más cerca allí, la foto para las redes y esta denuncia que hicieron la gente de luqueño, pero lo malo es que tienen que dejar la gradería, pero también es por seguridad. O sea, es por seguridad. ¿Qué pasa si...? Sí, le están moviendo a una zona que estaba restringida. Me imagino que era para los dirigentes, sí. Pero como estaba vacía, le indicaron a la gente que puede ir a colocarse en ese lugar. Claro, pues imagínate en un salto, en un gol, gritan, se levantan todos allí, comienzan a saltar y se viene abajo eso, ¿verdad? Puede causar... Inclusive nosotros tenemos que movernos porque... Ustedes también tienen que moverse del sector donde están los cronistas. Tienen que venir más al medio. Sí, nos vamos a dirigir a otro sector un poco más hacia la gradería. Bueno, vamos a esperar también eso. Decía del repaso, del movimiento, de lo que se fue presentando. Esa buena jugada. Ya antes avisó Ojeda. Ojeda que no está fino hasta aquí, pero sí tuvo un par de corridas interesantes del lado de luqueño. Maggi ganando por izquierda. Un zurdazo de Ojeda sobre travesaña fue la primera. Después en otra, donde fue a pelear nuevamente el hombre de luqueño. Bien ahí por Maíz. Oscar Ruiz que estaba dando vuelta. Maggi, defensa media de San Lorenzo. Y a los 33 le queda justita esa pelota. 33 minutos del primer tiempo a Ruiz, que tiene un buen disparo. Se animó, probó, sacó el latigazo, venciendo a Luis Franco. Al poste derecho del arco defendido por el portero Franco. A los 33, ahí de la mano de Gustavito, vamos a repasar el gol de luqueño en el relato de Jorge Casal, el gol de Ruiz. Luqueño, gol en camino, vino. Gol. De Oscar de Ruiz. Oscar Ruiz y el terrible zurdazo. Era cuestión de tiempo nada más el gol de luqueño. Insistía de todos lados, por derecha, por izquierda, por el medio. Amplio gobernador del partido desde que arrancó. Error de Luis Fernando Cáceres. No pudo sacarle, quedó a Maggi. No pudo definir Maggi. El rebote para Bogado para Ruiz. Allí la cabecera del área con la pierna zurda a media altura, poste diestro de Franco. Vuela, no alcanza. Reclaman en una supuesta falta sobre Cáceres. El árbitro deja seguir. Luqueño pasa al frente. Señores, San Lorenzo 0. Luqueño 1. Oscar Ruiz para la visita. Y así, esa chance, esa posibilidad en ese zurdazo de Oscar Ruiz a los 33 de partido, el gol y después algunas aproximaciones más luqueño y veremos si con algunas variantes mejora un poquito en el segundo tiempo San Lorenzo, porque hasta aquí, como novedad, Barrios en el ataque, Álvarez poco, casi nada, poco de Torres, no pesó San Lorenzo en ataque hasta esta parte. Está ganando bien el Auresol 1-0 a San Lorenzo. Decimos juego clave por la situación de ambos en la tabla. Entra en agonía, ya estaba complicado San Lorenzo, pero cada vez en agonía. Estos puntos le vienen muy bien a luqueño. Mira de paso también Rubio Ñu, que en las próximas horas tiene que definir su nuevo entrenador después de del cambio de entrenador entre renuncia y lo sacaron también a Felipe Jiménez. Vamos a ver quién será el nuevo entrenador de Rubio Ñu, porque parece ser un mano a mano allí entre Rubio Ñu y luqueño. Ahora puntos claves también para el Auriazul dentro de lo que se vendrá de cara a esta pelea por permanecer en la categoría y este triunfo momentáneo ante San Lorenzo. Pero la ventaja es de un gol nada más aquí, así que veremos qué pasa en el segundo tiempo en este partido.
cuando unos 50 hinchas en la zona de una especie de graderíos preferencias fueron sacados allí por seguridad porque parte de la gradería se venía abajo, una estructura ya bastante vieja, eso tenemos que decir. El campo de juego está muy bien, pero hay una parte de la estructura bastante vieja, ya la zona de preferencias se puede caer, hasta los colegas que están allí, nos decía Fernando también, que tienen que ir a otro sector. Vamos a aprovechar, Cristiano Campos de buen partido ante Cerro, el jugador de Ameliano, llegó a hacer un gol, después se le anuló el tanto a Diego Campos. A continuación, Ocampos, jugador de Ameliano, y luego regresamos de cara al segundo tiempo, donde Luqueño de visita le está ganando a San Lorenzo 1-0. Ocampos. Fue una victoria que se disfrutó, vamos a decirle el doble, porque era como una esquinita que teníamos ya hace tiempo contra Cerro, que no podíamos conseguir la victoria, y gracias a Dios ayer se dio. Era como que iban trabajando el partido, Cristian, sin tener un marcado dominio, pero tampoco iban sufriendo, es decir, más o menos sabían y eran conscientes que había que aprovechar la chance que tengan como para golpear, y así lo hizo tu compañero Cabral. Sí, nosotros también sabíamos lo que Cerro iba a intentar en el partido. Creo que nosotros entramos un poquito en el juego de ellos, que fueron los pelotazos, y eso nosotros más bien somos más desde siempre de salir jugando, intentar jugar, generar juego, y creo que en el segundo tiempo, mejor dicho, conseguimos eso, y gracias a eso se dio el gol. Sí, eso yo decía ayer cuando comentábamos con los compañeros del partido, que Ameliano tocó mucho menos la pelota que en otros partidos, pero también fueron inteligentes para no complicarse atrás. Se dieron cuenta que en un momento Cerro presionaba, era lanzar para adelante, no caer en esos errores innecesarios en el fondo. O sea, desde ese lado también tuvieron que readaptar su juego y les terminó saliendo bien, Cristian. Sí, así mismo, así como decís, creo yo que lo fundamental fue estar bien parado tácticamente. Creo que el equipo nunca se desordenó. En el momento de defender, fuimos un bloque muy corto, donde estuvimos prácticamente todos juntos, y a la hora de atacar hacíamos también con superioridad. Y bueno, y eso creo que nos ayudó a conseguir esa victoria. Y por sobre todo ya era necesario, porque hasta aquí en el arranque estaban con 3 empates, en algunos encima salvando un punto casi sobre el final, pero era necesario ya comenzar a triunfar. Sí, así mismo. Fueron partidos que también jugamos bien. Creo que el único partido donde en el primer tiempo sí fuimos superados fue contra Rubinú. Después creo que los otros partidos supimos manejar, pero no se nos daban las cosas. Utilizaron la paciencia por encima de la ansiedad ayer allí en Villeta frente a Cerro para lograr la primera victoria en el campeonato. Sí, así mismo. Fue un partido muy estudiado, creo yo. Ambos equipos nos respetamos bastante. Ellos también sabían lo que nosotros jugábamos. Yo creo que el equipo se portó y por sobre todo pusimos mucha garra, que es lo fundamental. Fue un partido muy muy duro, muy friccionado, y creo que eso nos ayudó bastante. Tampoco sufrieron mucho eso debido al orden que tuvieron durante todo el desarrollo del partido. Asimismo, en la línea de 4 nuestra creo que se portó, estuvo a la altura del partido. Como sabemos, Cerro tiene buenos delanteros, tiene buenos jugadores con mucha jerarquía, y lo supieron manejar. Hasta en su momento te vimos allí defender en tu propia área, colaborando allí con los compañeros en el fondo, Cristian. Sí, así mismo. Siempre me destaco, o sea, es lo que me caracteriza a mí en bajar a defender cuando me toca. Si me toca, trato de dar una manito en el lugar donde toque. Cuando convertiste lo que podría haber significado el segundo, ¿en el principio pensaste que habías cometido una falta, una infracción, o hubo ciertas dudas? La verdad que no quiero entrar en tanta polémica con el tema del arbitraje, pero a mi parecer creo que no fue falta. Es un roce casual que normalmente hay en casi toda la cancha. Creo que en algunos partidos no cobraría eso, pero no sé, para mí fue un gol válido, vamos a decirle. Fútbol a lo grande. Y ahí lo teníamos al delantero del Deportivo Ameliano, Ocampos, Cristian Ocampos, que tuvo un pase previo por Nacional y Tacuarí.
y de momento estamos viviendo la victoria número 30 del Sportivo Luqueño ante el Sportivo San Lorenzo. Recordemos que es el partido número 73 entre ambos equipos. San Lorenzo cuenta con 17 victorias y 26 empates en este duelo ya bautizado como Clásico Metropolitano. Matías. Adelante. Sí, prepara dos variantes el cuadro de San Lorenzo para el inicio de esta segunda mitad. Ingresaron con la 22 Kevin Ferreira y con la número 2 Leandro Esteche. Se retiraron con la 8 Rodrigo Amarilla y con la 29 Maximiliano García. Informó Personal Flow, el internet más rápido del país. Señores, todo listo. Segundo tiempo en marcha. Fútbol a lo grande. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Si nos confirma de vuelta los que ingresaron, Fernando, en San Lorenzo. Ingresaron con la 22 Kevin Ferreira y con la 2 Leandro Esteche. Leandro Esteche es lateral derecho. Sí, lateral por lateral hizo. Maximiliano García fue el que se retiró, el número 29. Y Ferreira ingresa por amarilla. Así mismo, Jorge. Por el lado de Luqueño, los 11 regresaron de manera igual. Salieron 11, ingresaron los mismos 11, Jorge. Muy bien, gracias, Fernando, señores, las variantes, porque claro, necesita mejorar. Y mucho San Lorenzo en este segundo tiempo. Pelota arriba por parte de Piñatares a las manos del arquero Campisi. Salida que corresponde al conjunto de Luqueño. Domingo y Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram. Y la tabla de posiciones en la división intermedia sigue bastante cerrada. 12 de junio es el puntero con 37 puntos. El segundo, Benjamín Acebal, con 35. Ya hay bastante cerca General Caballero de Juan León Mallorquín, que tiene 33 puntos y juega mañana. Santaní, que alcanzó las 33 unidades. Y Sol de América, que es quinto con 28 puntos. El que se acercó esa es Sol, Sol, que ganó su partido ante el Deportivo Capiatá por 4-1 de visitante. Digo, de los equipos que no son del interior, que es Sol de América. Después, dos de la zona de Villa Ayes, uno de Juan León Mallorquín y propiamente el conjunto norteño de Santaní, que también está hilando victorias de manera consecutiva. ¿Cómo quedó la zona donde estaban los hinchas de Luqueño, Fernando? Quedó un poco desalojada, se movieron donde suelen estar los dirigentes. Como no había nadie, la seguridad los movió hacia ese sector. Hay un hueco ahora, no sé si luego van a enfocar ese lado. Señores, pelota para el equipo de Luqueño que gana 1-0 de visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Loren Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Si ve, llámame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y en cuanto a los promedios en la división intermedia, 3 de noviembre es el que está más comprometido con tan solo 0.388. Lo sigue Paraguarí con 1.055 y Fernando de la Mora, que sería el tercer descendido ahora mismo, con 1.024. También está Tacuarí, que de momento se está salvando con 1.127, y Encarnación en el puesto 12, pero de abajo con 1.166. Bueno, a pesar de la mejoría, Paraguarí está todavía muy comprometido. Victorias de manera consecutiva del conjunto de la Ruta 1, pero está todavía comprometido. Va saliendo Luqueño. La pelota de Campisi, mitad de terreno para el equipo de Azul. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, lata Fortín listas para tomar, hecho para el ahora. Va Morales, se arroja al suelo, termina sacando Dolan lateral cerca del banderín para la visita. Tupirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. 1-0 para el equipo de Luqueño, el gol en la primera etapa por intermedio allí de Oscar Ruiz con un zurdazo. Gana Luqueño, señores, de visita aquí en la ciudad universitaria, 1-0. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, celebra Freezer y Coolers, representa y distribuye Britain S.A. Tu día no puede parar tu batería tampoco, por eso el equipo baterías Barta con tecnología Powertrain Super se arranque el equipo Barta. La pelota le va quedando sobre la zona izquierda, pica, intenta Ferreira, pero no alcanza. Morales protege el balón, el saque de costado en su terreno para el conjunto de Luqueño, cerca del minuto 4 de la etapa complementaria. Va saliendo Aldo Maíz, un codazo, acusa a un futbolista de San Lorenzo, pero hay que tener en cuenta que no le van a cobrar por cobrar los árbitros en este torneo. ¿Quién está sentido, Fernando, en San Lorenzo? Es Iván Torres y no se levanta. Acusó el golpe de Aldo Maíz y sigue tirado en el suelo. Lo ignora Blas Romero, le pide que se levante.
Es así, porque es la temática nueva, la nueva filosofía de los Sí, árbitros, ¿no? solo que en algunos casos también pueden que, por decir así, algunas se lleguen a tragar el árbitro si es fuerte la entrada. Solo que tienen el tema del VAR. Eso les puede ayudar en caso de que sea fuerte el movimiento en esta. Parecía que no pasó nada. Un brazo arriba de Maíz que pegó en Torres. Se lanzó, se tiró Tito Torres, un jugador ya de experiencia. No pasó nada. Señores, gana Luqueño 1-0 buscando el segundo con Ruiz. Se acerca el Día del Niño en el Ahorraza Supermayorista. Tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El Ahorraza Supermayorista, tu mejor ahorro. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. 1-0 para la visita. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, aquí en la ciudad universitaria, victoria por ahora de la visita con el gol en la primera etapa de Ruiz. Gana Luqueño 1-0. Y su seguro Chaco. Necesita mejorar mucho San Lorenzo si es que pretende quedarse en la categoría principal de nuestro fútbol. Muy comprometido el equipo de Troadio Duarte. La pelota de Maggi para Maíz. Se suelta solo en ataque. Ojeda, segundo en camino. Vino Ojeda. Se anima para el remate. Perdió tiempo. Insiste. Atención. Luqueño saca con la pierna. Allí Franco respira. San Lorenzo parecía el segundo de Ojeda para Luqueño. Sí, Niño. por eso el puntín. Parecía un central ayer el arquero Franco. No quería complicaciones en la zona del área. Nada de lanzarse a buscar esa pelota, sino pelota quemante, puntín, porque nuevamente diferente. Ojeda ganando, buscando allí, pero hasta aquí no está teniendo una... O sea, no está cerrando bien esos movimientos que hace Ojeda para el pase final o para la definición, pero sí, igual fue una pelota que va dando vuelta allí, cercano al gol, cuando buscó también después de contra San Lorenzo, que tiene que adelantar un poquito las líneas. Está abajo en el marcador el Rayadito, y Luqueño buscar cerrar esto a su favor. Pelota en la salida para el equipo de San Lorenzo. Short TV, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short Cero en tu punto favorito. Apostala, la única casa apuesta al legal del país, sponsor oficial del albergue del fútbol paraguayo. Apostala. Más reporte de sintonía, decíamos allí en Luque, la Miota y Max reportando sintonía en compañía de su madre, Elena González, que está un poquito enferma. Pronta recuperación, señora Elena. Disfrutando de la tarde, un rico mate, dice ayer el amigo T-Max. Saludo para ellos en la ciudad de Luque. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Dos variantes entonces, mi querido Fer, de cara a este segundo tiempo del lado de San Lorenzo. Del lado luqueño, aún sin novedades de esta segunda parte, Fer. Así mismo, aún sin novedades del lado del luqueño. Muy tranquilo Hernán Rodrigo López, que sí, mandó a calentar a todos los suplentes, pero por el momento sin cambios. Pero necesita liquidar Luqueño las chances que tiene, que tendrá que embocarla. Tiene un córner sobre la zona izquierda. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va la pelota de Abogado, viene arriba, golpea de cabeza sacando Goldán para el conjunto de Luqueño. Reitero, no reacciona San Lorenzo. El conjunto de Troadio Duarte le cuesta generar el fútbol en ofensiva. Estiche saca como puede, la pelota viene arriba. Despeja de cabeza como puede. Atención Álvarez, rebote al arco, el disparo afuera. Pasó cerca el bombazo de Maggi Niño. Que intenta, que busca, que quiere que se le abra el arco en este torneo. En la apertura había hecho goles. Esta vez le está costando un poquito más al mágico, al Maggi. Sí, sacó el derechazo, se le fue abriendo al delantero auriazul. Relativamente cerca. Poquito, mirando ya la iteración. Allí vemos que la verdad se abrió de más al tiro, pero vienen a intentar, en buscar, en probar en esta Maggi. Hasta aquí no convirtió en este campeonato. Dirían por allí la pólvora mojada. Sí, no se le da hasta aquí a Maggi. Que arrancó bien en la temporada allí con Luqueño, el goleador en el conjunto auriazul en el primer torneo. Le cuesta por ahora en esta segunda etapa del año. Hablamos del torneo clausura. Se viene Bogado para Luqueño. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar Quitadol y Dio Pesupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Intentaba pero no alcanza Álvarez. La pelota le va quedando a Morales. Morales y la salida sobre la zona derecha para el equipo de Luqueño. Morales juega por bajo sobre Ojeda. Otra vez con Morales. Marcelo Ojeda con Morales. Sale de manera limpia sobre la zona derecha cargando Luqueño. Ojo que está solo Maíz. Pelota para Maggi. Ahora sí. Maggi para el gol. Vino. Gol de Luqueño.
Luqueño, de su goleador, de Maggi, que aparece por primera vez en este torneo clausura. El pase a profundidad allí de Aldo Maíz. Acababa de fallar una de larga distancia en esta al mano a mano que no perdona Maggi. Reseccionó el pase allí en las puertas del área. En realidad fue de Lucas Morales. Maggi levantó la cabeza, desplazó unos pasos. Salida de Franco, define por bajo poste derecho. Amplía la visita. Luqueño, señores. Gana 2-0. Ficha número 4 del clausura, San Lorenzo 0. Luqueño 2. Iván Maggi para la visita. Monumental. Y buscaba, no se le da el gol y ahora sí termina abriendo el arco al delantero que hizo goles en la apertura, Iván Maggi. Y hablando de goles de apertura, un hueco enorme, un espacio, ¿sí? Como aquellos cráteres o baches de Avelino Martínez en San Lorenzo. Bueno, así un espacio enorme en la defensa de San Lorenzo. Allí se dieron ese pase para que aparezca Maggi y ante la salida de Franco definir por abajo al poste izquierdo. Esta vez sí, apareció nuevamente Iván Maggi. Volvió al gol para el segundo del Chancho. ¿A los cuántos, Darío? 9 minutos, segunda etapa. Por cómo se viene perfilando este partido, me parece pleito hasta liquidado porque San Lorenzo no reacciona. Salida para el equipo de Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros en Villa Jorge. San Lorenzo 0, Luqueño 2. Hizo seguro Chaco. Ya en breve le saludo a Facundo Galeano, que está en la zona del Arsenio Rico, allí con Diego Iván, con Víctor, la cobertura. El partido entre Nacional Guaraní, 18:30 mañana el cierre. Con Libertad ante el equipo de Trinidense, sube Esteche. Será tiro de esquina, zona derecha para el Rayadito. Tupirubicia, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Fernando? Iván Torres. Señores, tiro de esquina para el equipo de San Lorenzo. Iván Tito Torres le va a pegar con la pierna zurda, vuelve a acomodar, ordena al árbitro. San Lorenzo quiere meterse de vuelta al partido, cae 2-0 de local. Torres sobre la zona derecha, pelota arriba, vino Campisi se queda con la pelota de Álvarez Niño. Sí, atento, seguro el capitán a esta. En una de las pocas que tuvo San Lorenzo en el partido, si no es la primera. El tiro de esquina y en el segundo poste. Atento, listo por allí Álvarez. Alex Álvarez parece puntín, pero si hablar de estar atentos, apareció Campisi en el segundo poste para apenas asegurar quedarse con esa pelota. Parecía ser el descuento de Rayadito, pero en esta se desmarcó bien Álvarez, que estaba allí pescando atento para quedarse con el balón. Campisi, se pone lindo el segundo tiempo en la Ciudad Universitaria. ¿Cómo te va, Facundo? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, también para Niño, Matías y Fran ahí en la mesa de fútbol a lo grande, ya también con el partido de San Lorenzo Luqueño, ya presentes aquí en el Arsenio Rico para lo que va a ser Nacional Guaraní, Guaraní Nacional en el Arsenio Rico, ya presente los jugadores de Guaraní haciendo el reconocimiento de campo. También hace un rato también estaba pasando Juan Gabriel Benítez y su equipo para lo que van a ser las autoridades de este encuentro, por ahora con poca concurrencia aquí en el Arsenio Rico, muy poca gente tanto de Guaraní como de Nacional. Yo creo que en minutos, cuando va pasando el rato, van a llegar más los hinchas tanto aurinegros como también tricolores. Sí, es temprano, 5:15, primer informe siempre es bueno, porque yo para el tema de la gente, tipo las 6 va a ir llegando el hincha tricolor. Esa preferencia siempre va a estar el hincha tricolor. Hablando de eso, Esteban del Trico, saludo para él, me dijo va a estar presente para este partido, así que excelente, Facu, el primer reporte allí. La cancha en perfectas condiciones, ahora el campo, el gramado, el verde césped del Arsenio Rico. Y se lo ven en muy buenas condiciones, Jorge. Inclusive los jugadores mismos de Guaraní venían pisando lo que es el campo de juego y se lo veía, por ejemplo, a Gaspar Sergio con el gesto y decía que el campo de juego está en muy buenas condiciones. Porque, por ejemplo, en las áreas chicas suelen ser las más pisadas y por lo que se ve está en muy buenas condiciones, tanto del área chica del lado izquierdo, del lado derecho, muy buenas condiciones en la cancha del Arsenio Rico. Correcto. Hace un tiempito que no nos toca ir allí. Porque ¿cómo están las obras así mirando rápidamente de zona de plateas? ¿Le queda todavía un poquito para que termine las plateas así de lo que está observando? ¿O qué tal se observa, Facu? Y siguen continuando las obras, por ejemplo, desde nuestra perspectiva aquí en la zona preferencial con la cabina de atrás nuestro, se lo ve todavía con la máquina de la mezcla, todavía que se está haciendo en la parte derecha y tanto con la paleta de izquierda. Correcto, excelente reporte. Más tarde vamos a estar allí con Diego Iván, con Víctor y también con Facu. ¿Quién está ahí como jefe técnico? ¿Luchini o está Javier? ¿Quién estaba ahí? Está el loco Javier Mendoza. Javier Mendoza, saludos para Javier, estudiante de nutrición, dicho sea de paso.
Así que para la próxima ya tenemos lista. Pero bien allí por nuestro jefe técnico y Javier en ese juego, porque aquí en este partido está el ingeniero Damiani. Y que prácticamente está liquidado porque no reacciona San Lorenzo. Está a este ritmo 2-0. Este ritmo 2-0, sale un 2-1 por allí. Pero el hincha luqueño no, que 2-1. A seguir con más goles, quiere más goles el hincha azul. Darío. Apostarla es la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial del albiroje del fútbol paraguayo. Apostarla consiguió con leche La Pradera en su presentación saché fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. La pelota le va quedando la salida. Abogado jugando rápidamente mitad de terreno. Atención, pica Maíz. Está Morales cerca. Aldo Maíz tiene la pelota. Apertura sobre la zona izquierda para Ramos. Tercero en camino. Ramos, viro, pelota arriba. Hasta no alcanza Ojeda. Hace el esfuerzo del otro lado ante la marca de Mesa. Va a insistir Luqueño lateral cerca del banderín para el equipo visitante. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el tercero Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Señores, gana Luqueño aquí en la ciudad de Universitaria. San Lorenzo 0, Luqueño 2. Hizo seguro Chaco. Carga San Lorenzo, está el gol de Barrios. No tiene como para rematar, no se profiló bien. Error en el fondo del conjunto de Luqueño, pero no sacó provecho. José Alfredo Barrios, la pelota le va quedando en la salida a Luqueño, al defensor Vieniana. Bimay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. María López, teléfono 679-767, Instagram Bimay Flores. Solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Existe el equipo de Luqueño, que es el que propone el animador de este partido, San Lorenzo. De repente quiere reaccionar, pero le cuesta mucho al conjunto de Troadio Duarte. La pelota le va quedando en la salida. Ahora Brizuela pisa el balón. Brizuela no se apura. Va a reponer desde el fondo Luqueño. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santec y Ball. Va a encontrarlo en Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTC por Emoy. El balón de Luis Fernando Cáceres. Largo pelotazo en campo rival. La marca por parte de Oscar Ruiz, autor del primero en el equipo de Luqueño. El segundo fue obra del goleador de Maggi. Maíz tiene en la mitad de la cancha, por abajo, para atrás. El balón le va quedando a Brizuela, toca en su terreno Luqueño. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y a las 17:45 en Argentina, Defensa y Justicia con los paraguayos David Martínez y Fernando Román se medirá ante Newell's. Atentos a ese partido los paraguayos. Reporte de sintonía, está en San Lorenzo alentando a su luqueño querido Ñamilé. Saludo para ella, feliz por esta victoria del Sportivo Luqueño, alentando su aureazul querido. Muy bien, pelota de Morales, va a insistir Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol y yo pues sobre Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y llama 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Vendrán dos cambios, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Fernando. Sí, ingresan con la número 7 Marcelo Ferreira y con la 32 Franco Aragón. Se retiraron el 15 Bruno Piñatares y el 18 Alex Álvarez. Ya 4 modificaciones por el lado de San Lorenzo. Darío. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado Premium Santec y Ball. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTC por Emoy. Franco Aragón y Ferreira, entonces las modificaciones se fueron Piñatares y Álvarez. A ver que con esto mejora un poquito San Lorenzo, eso que ya entró Esteche, Ferreira. 2-0 abajo, el Rayadito. Estos dos que ingresaron jugaron de titulares ante Guaraní. Sí, los dos. Tanto Franco Aragón como también el propio Marcelo Ferreira. Y hoy titularidad para Alfredo Barrios, igualmente. Y está el gol de San Lorenzo. Vino en la línea, termina cruzando bien Viesniada. El remate de Aragón. Saca Viesniada, parecía que iba adentro del arco de Campisi. Se termina salvando Luqueño. Saque de costado cerca del banderín para el Rayadito. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora sí Barrios para el gol. Ferreira no se pudo acomodar. De no creer primero. Tenía el gol Barrios, luego Ferreira saca a Brizuela, córner para San Lorenzo. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Fernando? El dueño de ese lado es Iván Torres. Sobre la banda derecha con la zurda, Torres para San Lorenzo. Whirlpool con el pacto de confianza, NGO, lata fortinistas para tomar hecho para la hora. Señores, quiere el descuento, quiere
ponerse a tiro de empate y tener chances a Lorenzo. Pelota arriba, Campisi a las manos del arquero de Luqueño. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares a 44 años construyendo contigo. Ya en breve nos cuenta quién está líder en la B. El equipo... Matías, porque estaba hasta anteayer Atlántida. Sí, después tenía que jugar el 12 de octubre. Hay varios equipos en la zona de arriba, entonces para ir actualizando también cómo va la primera vez. Una categoría que hasta aquí se muestran parejas en la zona de arriba. En la C, por ejemplo, hubo el clásico de Mariano Roque Alonso, victoria de Pilcomayo, 2-1. Ante Humaitá. Muy bien, será saque de costado o es córner para Luqueño, Fernando. Es saque de costado. Cerca del banderín Darío. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y el nuevo puntero de la primera vez es el 12 de octubre de Itagua, que ayer ganó 3-1 a Presidente Allí y alcanzó los 34 puntos. Segundo es Atlántida con 33 y hay triple empate del tercero y el cuarto y el quinto con Martín Ledesma. Es por Colombia y River Plate los tres con 31 puntos. Todo muy parejo arriba. ¿Decías cuánto tiene el 12 de octubre? 34. Y sí, hay por lo menos 4 o 5 equipos en búsqueda de ese primer lugar. Está con todo la B. Hablando de Itagua, Darío Civi a estas horas haciendo su caminata allí en Itagua, reportando sintonía. En algún momento pasó también por las formativas del 12 de octubre. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Gana Luqueño 2-0. Y su seguro Chaco. El año pasado 12 era que se frenó en las últimas fechas. Venía con todo, una remontada espectacular. Una remontada espectacular, no le alcanzó, pero ahora vamos a ver si logra sostener. Hace rato que 12 está buscando el ascenso. Sí, justamente fue contra el 3 de noviembre que perdió el segundo cupo, que era medio cupo. Después 3 de noviembre venció en la final en penales al 15 de mayo, que actualmente se llama Quinceno. Sí, que cambió de nombre, que le está yendo bien también en la B, al igual que Guaraní de Trinidad, que es otro que le está yendo bien en la B del interior. Y al 3 de febrero, Quinceno de Itapé se llama actualmente. Y en la fecha 34, el equipo de 3 de noviembre había ganado 1-0 a Martín Ledesma. Esa fue la última victoria del Trico del barrio San Pablo. Este año aún no ha ganado. Y si vamos a los promedios de la primera vez, Colegiales es el último con 0.921. Qué mal anda Colegiales. Camina entonces al descenso, ir a la última categoría Colegiales. Después los otros. Presidente Ayes los acompañaría a la C ahora mismo con 0.930. De momento se están salvando el Sportivo Limpeño con 1.69 y Silvio Petiriosi con 1.070. Equipos que llegaron en su momento a jugar en primera. Hablamos de Ayes, de Colegiales, que más están estos equipos camino a la C. Y hablando de la primera B, la C, uno que conoce mucho el ascenso y estaba siempre en la APF, Blas Antonio Serafini reportando sintonía. Blasito, saludo para vos, un abrazo grande. Muy bien, ¿quién fue amonestado y quién está sentido? ¿Es Maíz? ¿El del codazo fue o el manotazo de Doldán? Sí, un codazo de Alexis Doldán le hizo el gesto a Blas Romero y automáticamente lo amonestó al central de San Lorenzo, el caído, pero quien ya se repuso es Aldo Maíz. Señores, la pelota de Marcelo Ferreira buscando la salida San Lorenzo. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, camino tractor Bistoni, pidos al 093-119-720, Bistoni, tecnología en lubricación. Diego Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados por el estado de lo empeñado, Rosada. Cerca de los 23, etapa complementaria, victoria de Luqueño, gana Luqueño 2-0. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol, vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras descargar la Copetrol, vamos. Monitor original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monitor original, nuestra esencia cervecera. Recordando el martes, Boca en Argentina recibe a Recoleta a las 19 del juego, señores. Partido de ida, octavo de final de la Copa Sudamericana. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Gómez y Par. Viesniat no se quiere complicar, juega por abajo para Campisi. El arquero se posiciona, se perfila y saca con la pierna derecha, la pelota cobra altura. Tiene destino de Aldo Maíz, anticipado Doldán de cabeza, busca Barrios, la pelota le va quedando a Brizuela, nos apura el defensor del conjunto de Luqueño, sabe que su equipo gana.
Viene la ventaja, 2-0 gana el equipo de Hernán Rodrigo López. Va Maya, autor del segundo, recupera Luis Fernando Cáceres. Empuja a su equipo. Balón para Tito Torres, mitad de terreno, se equivoca, aunque alcanza por ahora, metiéndose en campo rival Mesa. San Lorenzo busca el descuento. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Paz y marca paraguaya, potencia que nos une. El miércoles por Copa Libertadores en territorio brasileño, Sao Paulo, Palmeiras, Cerro Porteño, ida a octavo de final en la Copa Libertadores. Exbrick Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exbrick, tecnología en movimiento. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. Cerca del tercero Luqueño, Ojeda al suelo, le queda la pelota a Ramos. Intenta Luqueño que se levante, le dice el árbitro del partido, y Ojeda recaptura la pelota, se viene Franco Aragón para el equipo de San Lorenzo. La pelota para Marcelo Ferreira, se viene Ferreira, pelota sobre la zona derecha, allí va, atención, Kevin Ferreira pisó el área, hasta el gol de San Lorenzo, mal pase de Kevin, hace el esfuerzo, controla Aragón, vino el gol, afuera. Afuera el remate increíble de Kevin Ferreira, parecía adentro. Una comba rara, fue rozando balón de una caricia al poste izquierdo, Niño. Pasó cerquita, es más, me quedó la duda si llegó a tocar o no. Campisi, que voló allí de forma espectacular. Una de las más claras para San Lorenzo. Parecía que se metía ese poste izquierdo después de una buena corrida del fondo allí. Y era Aragón el de finalmente que sacó el tiro. Ferreira había ganado la última línea. Se amacó bien Aragón con pasado en algún momento el Luqueño. Sacó el derechazo. Le dio un besito al poste izquierdo esa pelota. Cerquita del descuento San Lorenzo. Pero hasta aquí sigue arriba el auriazul, 2-0. Se le niega el gol al local. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, indica Jorge. San Lorenzo 0, Luqueño 2. Y su seguro Chaco. El jueves por Copa Sudamericana en Río, señores. Vasco frente a Olimpia a las 19 del partido en Río. En San Justo y Ángulos, plancha las chapas y mucho más. Acceso Surca, Superpeto, Socorro y ventas al 018-330-88-13 San Justo y Arroz. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yur Fortivitán de Lactolando, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Habrá cambios, habrá modificaciones del lado auriazul. Asimismo, Jorge se prepara con la 19 Marcelo Pérez y con la 29 Tomás Muro. Correcto, dos variantes entonces. Apuntamos aquí un poquito, levemente, despacito, en caramelenta. ¿Quiénes se vendrán? 19 Marcelo Pérez. Ahí está. Y el 29 sí. Tomás Muro. Se vendrán Muro y Marcelo Pérez. Dos variantes del lado del auriazul. Pérez, que va a intentar recuperarse definitivamente después de aquella campaña con la selección paraguaya en el preolímpico y después en las Olimpiadas de París. Sí, transferido, buenos momentos, goles, a ver si recupera esa memoria y esos goles Marcelo Pérez. Entonces, variantes del lado del auriazul. Ahora vamos a confirmar quiénes se retiran, porque se vienen Muro y Pérez. Ya Jorge. nos anunciaba Fernando, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Fer, los cambios. Se retiran los goleadores Oscar Ruiz e Iván Maggi, el 11 y el 20. Correcto, se fueron entonces Ruiz y Maggi para que ingresen Muro y Pérez. Variantes del lado del Chanchón. Muy bien, tiro de esquina para Luqueño. Tupirubicia, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Que gana el partido, señores, por la cuenta de 2-0. Le va a pegar Bogado. Apunta Bogado, pase corto para Muro. Tercero en camino. Bloquea la defensa. ¡Muro! ¡Qué gol! Fue afuera, La verdad que pensé que iba adentro. Por cómo Muro se levantó, pensé que iba a salir con todo a festejar. Iba a ser un golazo. Una tijera allí que pasa rozando el poste derecho. Iba al ángulo. Milagro del arco de San Lorenzo. Es cierto, quedan 2 partidos para que se cierre esta fecha, pero iba a ser el gol de la jornada. Iba a ser el gol de la jornada. Esa media vuelta de Muro que ni bien ingresó. Tuvo esta chance. Y sí, pegó en la red, pero del lado externo. Por eso nos confundía a todos aquí en la zona de cabina. Y algunos hinchas de Luqueño también aquí en la zona baja terminaron gritando el gol. Iba a ser un golazo verdaderamente, pero se fue a centímetros de ese poste derecho en el ingreso. Muro y esta especie chilena media vuelta allí. Cerquita del tercero Luqueño. Lo tuvo Muro. Muy bien, se salvó el equipo de San Lorenzo. Por ahora gana Luqueño 2-0. De vuelta en breve vamos a irnos hasta el Arsenio Rico, porque me parece ya están confirmados tanto Nacional
y el conjunto de Guaraní. Va sacando la pelota Morales para Luqueño. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitador para acá, Loren Quitador y yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago se ve ya la 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Tiro campo, tu parrilla preferida. A reporte de sintonía, fanático del partido luqueño, pero esta vez no pudo ir, está escuchando con el sobrino, dice el amigo Cachito. Cachito de Luque, saludo para él. El amigo Cachito reportando sintonía. Voy contigo, Facundo, hasta el Arsenio Rico. Jorge, ya ahora también con la raza aurinegra ingresando de a poco en lo que sería la gradería norte. En el Arsenio Rico, Nacional con equipo confirmado, también Guaraní. Nacional va en el largo con el 30, Santiago Rojas. El 21, Juan Feliu. El 4, Tomás Gutiérrez. El 26, Mauro Coronel. El 29, Sebastián Vargas. El 8, Fabricio Jara. El 25, Roberto Ramírez. El 33, Orlando Aulalugo. El 18, Hugo Iván Valdés. Y los dos de arriba. El 9, Hugo Adrián Benítez. Y el 24, Roque Santa Cruz, capitán del equipo de Víctor Bernay. El equipo de Guaraní va en el arco con el 1, con Gaspar Servio en el arco y capitán de equipo. El 14, René Rodríguez. El 2, Imanol Segovia. El 23, Miguel Yaquet. El 38, Patricio Cortés. El 8, Matías López. El 5, Giovanni Gómez. El 10, Maximiliano Añasco. El 40, Fernando Fernández. Y el 26, Diego Fernández, del equipo Ariel Galeano. Informó Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad del litro exacto indica Jorge. Señores, San Lorenzo 0, Luqueño 2. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Fernando. Sí, ingresó con la 32 Matías Rivero. Se retiró el número 8 Aldo Maíz. Tercer cambio, segunda ventana para Hernán Rodrigo López. Ya está resignado allí Troadio Duarte, sentado en el banco, a sabienda de cómo va el juego, Fernando. Sí, ya se sentó Troadio, ya mandó a descansar a los suplentes, inclusive se viene el último cambio. Te confirmo en breve quién, Jorge. El 13, Isaías Fretes. Muy bien, señores, se viene Riveros, recién ingresado a Luqueño. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, lata Fortín lista para tomar, hecho para él ahora. Y es momento ya para mover un poquito el banco, por eso las variantes. Decías 13 para Fretes, ¿verdad, Fernando? Sí, se prepara el último cambio en San Lorenzo, Isaías Fretes, a la espera de confirmar por quién. Correcto, vamos a esperar allí entonces esa última modificación, última variante del lado de Rayadito. Antes, el número de Riveros para apuntar aquí. 32. 32, correcto. Ahí ya atento, listo, presto. Justo se me colgó la Nobu. Estábamos anotando allí. Riveros, que acaba de ingresar. Y este derechazo también sobre el travesaño. Ahora sí, es momento de... Sí, Gustavito, se colgó la Nobu. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Cambio del Rayadito. Sí, el último cambio de Troadio Duarte, ingresó con la 13 Isaías Fretes, se retiró el 11 Iván Torres. Iván Torres, otro de experiencia ya, pero que últimamente poca contribución para San Lorenzo, le está costando últimamente a Iván Torres. Con este ritmo, la verdad, San Lorenzo sí está prácticamente condenado. Sí, está complicadísimo, más que complicado. Cerró bien, llegó Troadio, cerró bien en la apertura, por lo menos daba signos que podía seguir dando pelea, pero este comienzo ya no, definitivamente. Vamos a escuchar pronto otra vez el nombre de San Lorenzo en la intermedia, lastimosamente, porque una buena plaza San Lorenzo, pero no le fue nada bien a lo largo de este año. Levantó el centro, recién ingresado Fretes, más lejos afuera, pelota arriba, sacando Campisi para Luqueño Darío. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y el Vasco da Gama, rival de Olimpia en la Sudamericana, está igualando 0-0 ante el Bahía. Esto en 30 del segundo tiempo. Recordando, señores, el jueves Vasco frente a Olimpia a las 19 en Río, el juego ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El martes lo hace Recoleta, Boca Recoleta en territorio argentino, y en Sao Paulo el miércoles Palmeira frente a Cerro por Copa Libertadores. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la Universidad Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.tu.py. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. Tenemos 33 clavados en la etapa complementaria, victoria de Luqueño por ahora 2-0.
Saque de costado que corresponde, lo hace Morales para el conjunto de luqueño. Con Matías también vamos a rememorar lo que se viene en cuanto al torneo local, porque la quinta fecha ya está programado. Los cambios se perfilan en el equipo de luqueño. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recupera la actividad, tu energía extra. Recupera un producto Adium. Sentí la diferencia con Selvi Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Selvi Power hoy. Y prepárate para sentir la diferencia. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Fernando. Asimismo, Jorge, últimas modificaciones del partido. Ingresaron con la 28 Axel Balbuena y con la 14 Fernando Benítez. Se retiró el 10 Giovanni Bogado y el 23 Alexis Cantero en el equipo de Hernán Rodrigo López. Muy bien las variantes en el conjunto visitante que está consiguiendo la victoria. En la primera fecha había logrado sumar a 3 en el triunfo frente a Guaraní en Capiatá. Ahora de visita ante San Lorenzo se viene Marcelo Ferreira. Lancha Ferreira, no alcanza. Carlos Mesa. Carlos Daniel Mesa, no va a llegar la pelota, saque de costado en su terreno para luqueño. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio catedrático, alumnos de universidad y jubilate a los 55 años, info al 218-4000, Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol, registrate y recibí 200.000 de bonos. Bienvenida, ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. La pelota le va quedando, atención a Morales, intentó la salida, no pudo ante la marca, Ferra de Fretes. Fretes jugando para Mesa, cerca del mandarín lateral que corresponde al conjunto de San Lorenzo. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Victoria de la visitante Rayadito 2-0. Balón arriba, falta. Correcto el juez. La falta lo venían allí sujetando al futbolista de luqueño, a Fretes, que va al suelo. Tiro libre para el equipo auriazul. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro secto indica Jorge. San Lorenzo 0, luqueño 2. Eso seguro Chaco. Se le agota tiempo a San Lorenzo para intentar meterse en partido. Hasta aquí clara victoria del luqueño, que hizo mejor las cosas a lo largo del juego. 2-0, es más, ya tuvo alguna chance como esa de Muro. Esa media vuelta, una especie de chilena allí para concretar el tercero. Está más cerca de anotar el tercero. El luqueño momento antes que un descuento de San Lorenzo. Igual quedan 10 más el descuento. A ver qué pasa en esta. Nada. Posición adelantada de Barrios. Pelota para el equipo de luqueño en su terreno. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y la quinta fecha arranca el viernes con un partido. Recoleta en el Ricardo Gregor enfrentará al Sportivo 2 de Mayo. Esto a las 18:30. Eso el viernes. El sábado, 2 partidos. Guaraní recibirá en el Luis Alfonso Yani a Rubio Ñu a las 16 horas. Y a las 18:30, Sportivo Triniense en el Martín Torres recibirá a Nacional. Y el domingo, 3 partidos. Cerro Porteño ante San Lorenzo en el Estadio Las Nuevas Ollas a las 10 de la mañana. Después, el Sportivo Luqueño ante Libertad. Esto en el Bueno Luis Salinas a las 16 horas. Y Olimpia cerrará la fecha 5 ante Ameliano en el Defensores del Chaco a las 18:30. Muy bien, los partidos entonces de la quinta fecha del campeonato. Cuando se viene por ahora Balbuena jugando con Fretes para el equipo de luqueño. Slot del Sol es tu casino en la suerte. Registrate, recibí 200.000 de bonos. Bienvenido, ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. La pelota de Morales sobre la banda derecha descargando. Ahora para Balbuena. Corta bien Barrios en mitad de terreno jugando para Fernando Benítez. Benítez tiene la pelota por bajo para el arquero. Saca Campisi. Despeja con la pierna derecha. Balón bien arriba. Tiene destino de Pérez. Anticipa en el fondo el defensor Cáceres para San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol para acá. Loren Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cibellamen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Tilo Campo, tu parrilla preferida. Ataca con todo San Lorenzo. Quiere el descuento. Sabe que le queda poco al partido. La pelota le va quedando sobre la zona izquierda al conjunto de luqueño con Axel Balbuena. Balbuena quiere colocar pase para Marcelo Pérez. Cierra Luis Fernando Cáceres buscando la salida a San Lorenzo. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Lata Portín lista para tomar hecho para la hora. ¿Es lateral o no, Fernando? Lateral, ya se prepara para hacerlo Leandro Esteche. Muy bien, saque de costado en su terreno para el equipo de San Lorenzo. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Energy Gas, llega hasta tu casa, no más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Sale Mesa con todo, en breve Matías nos va a contar si por allí maneja los datos de cuántos puntos tiene que hacer San Lorenzo si es que pretende quedarse en la categoría, porque así es difícil realmente
del conjunto dirigido técnicamente por Toradio Bate, como dijo el niño. Cerró bien en la apertura, cerró con oxígeno. Cerró con un poquito de oxígeno, como que parecía que iba a pelear, pero ahora no. Está frenadísimo, porque ni siquiera empate, porque por ahí vos decís empate, y después comenzás a tener victorias. Y jugando está en su casa, Su segunda derrota en casa. Sí, contra Recoleta mostró esa primera presentación como que podía dar pelea, pero no, hoy está totalmente apagado, salvo, no sé, una gran levantada ya en estos últimos minutos, pero veo difícil. De a poquito, y justo ahora va a jugar a las 10 de la mañana, como que se vaya acordando nuevamente de jugar a las 10 de la mañana San Lorenzo, así como es el horario de intermedia, juega ante Cerro el próximo partido, 10 de la mañana, una pena por el Rayadito, pero ese es su camino, así como están las cosas, volver a la intermedia. Pelota para San Lorenzo. Por la auténtica Toscano Pizza, llena sabor ideal para lucirte en cada ocasión. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Y cerca de 33 puntos necesitaría en este torneo clausura el Sportivo San Lorenzo para salvarse. Es decir, tiene 18 partidos y debería de ganar al menos 11 para alcanzar 49 puntos en 44 partidos y así tener un promedio cercano al 1.200. 11 de 18 tiene que ganar, 11 partidos de 18 aproximadamente, para ver si con eso le alcanza, y está difícil porque no es por nada, pero por cómo juega ya les cuesta hacer goles. El artículo de lujo. De hecho, se me pasó a decir, Mati, ¿cuántos goles tiene hasta aquí en la competencia San Lorenzo? Pero antes marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros de Villa Jorge. San Lorenzo 0, Luqueño 2. Hizo seguro Chaco. Y el Sportivo San Lorenzo recién tiene un gol en el torneo clausura, aquel gol de penal de Alex Álvarez. Y de hecho, en el año, el máximo goleador de San Lorenzo es Alfredo Barrios, con 3 goles. Y poco. Un solo gol hasta aquí. Justo estuvimos en ese partido también ante Recoleta. Pensé que tenía por lo menos 2 goles en el torneo. No, solo un gol, y eso demuestra lo complicado que está, y también la serie de goles que viene recibiendo San Lorenzo. La pelota arriba sobre la zona izquierda. Tiene Mesa el esférico para el conjunto de San Lorenzo. Corre Barrios en el mano a mano con Brizuela, protege la pelota al zaguero beluqueño, deja que se pierda a un costado, no se fue el balón, ahora sí, lateral cerca del banderín para el conjunto Rayadito. Tupirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota en poder de Mesa, quiere descargar allí en Fretes, ataca San Lorenzo, no se rinde, sabe que le queda poco al juego. Mesa tiene el balón, tocando la pelota sobre la presencia de Doldán, apunta con la zurda, balón arriba, le pone el pecho a la situación Miesniad, insiste, atención, va corriendo Salcedo, no puede. Juan Salcedo retrocede todo sobre el arquero. Franco para San Lorenzo. Fracción Parques de la Cordillera entre Tireca, Cupé, cuotas de 650.000. Contacto al 021-443-600. En la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camioneta es al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reyes@Volkswagen Paraguay. Recordando la intermedia, señores, la victoria de Benjamín se va al 2-1 ante el 3 de noviembre. Triunfo de Carapegua 2-0 frente a Fernando de la Mora. Envía dinero en un mensaje con chat Mango. Pedís envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, exportación a colocación de virus templados, TPH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ataca con todo el conjunto de San Lorenzo. Posición adelantada de Marcelo Ferreira, anulada la situación, tiro libre en su campo para Luqueño. Agosto liquida Bristol, todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Mañana el cierre de esta fecha 18 de la intermedia. Tacuarí ante Guaireña, Tembetario enfrenta a General Caballero de Juan León Mallorquín. En Concasa Calatrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel, hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. La pelota por el medio para frente, se encaró y zafó de Marcelo Pérez. Se viene San Lorenzo, no se rinde. Largo pelotazo para José Barrios. Corre el 9. Aguanta Barrios, tocando para Carlos Mesa. Mesa juega sobre la zona de Marcelo Ferreira. Primero Franco Aragón saca el disparo a las manos de Campisi. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y definitivamente se va terminando el juego. Y salvo esa de Álvarez en un tiro de esquina que encontramos al día Campisi. Después poquito de San Lorenzo.
mucho mejor el Sportivo luqueño, que repito, estuvo cerca del tercero. Ruiz volvió al gol Maggi, puntos más que resaltantes y positivos del lado del Auriazul, que necesitaba esto, necesitaba volver a ganar y lo está haciendo ante San Lorenzo. La pelota en poder del conjunto rayadito con Doldán. Domingo en Mega Call Center de Autofarma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país, y nos en Instagram @energy.py. Se mete Luis Fernando Cáceres, la pelota sobre la zona derecha, ataca al equipo de San Lorenzo con Kevin Ferreira. Kevin Ferreira coloca centro, pelota al área. Intenta meterse Barrios, vino afuera. Increíble Salcedo allí en la cabecera del área chica, fuera niño. No puede creerlo, Salcedo se termina elevando el tiro para él. Este parece que es el largo donde se le elevan los tiros a los jugadores. En el primer tiempo a Ojeda y esta vez a Salcedo. Rebote, no sacaron los hombres del luqueño. Justito allí le queda a Juan Salcedo, derechazo sobre el travesaño, cuando hay un hombre caído, acalambrado también ya producto del cansancio allí. Uno de los centrales del luqueño, creo que es... ¿Quién está caído? Es Frizuela. Pero ya se va recuperando después de la última donde quedó acalambrado en esta. Sí, era Brizuela el caído. Era Brizuela, correcto, Fernando. Allí en la zona baja. Y de a poquito el hincha de San Lorenzo que se va retirando. A diferencia de los luqueños que están cantando felices por esta victoria en zona baja, Fernando. Así mismo ya se va retirando la gente de San Lorenzo. Y de hecho que la voz del estadio acaba de anunciar que no, que primero se debe retirar la gente del luqueño. Pero los de San Lorenzo ya van desalojando la zona. Sí, porque algunos ya se levantan, van hacia la boca de salida, pero por seguridad entonces se tiene que quedar unos minutos más el hincha de San Lorenzo, que se retire primero la gente del luqueño. ¿Cuánto más estamos con la información? Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Cuánto de tiempo agregado, Fernando? Se jugarán 3 minutos más aquí, Jorge. 3 y termina en la Ciudad Universitaria. Y carga Ojeda, tercero en camino, ahora sí. Se le niega el gol a Ojeda, increíble. Franco termina cerrando allí con Doldán, tiro de esquina para el equipo de luqueño. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. San Lorenzo 0, Luqueño 2. Y su seguro Chaco. Justito, se terminó cerrando allí el central de San Lorenzo. Se le niega el gol definitivamente. Es bueno, rápido, pero no puede anotar. Hasta aquí Ojeda, picante, rápido nuevamente por derecha. En esta se cruzó viendo el Doldán. ¿Quién le pega, Fernando? ¿Es saque de costado finalmente? Sí, saque del lateral. Lo hace Morales, pensé que era córner, pero el árbitro dice no, es saque de costado. Sacando Mesa, la pelota viene arriba para el equipo de San Lorenzo, ya se juega descuento. Adición aquí en la Ciudad Universitaria. Complicadísimo el panorama, el camino que tiene, que le queda al conjunto de San Lorenzo. Si es que pretende quedarse en la categoría principal, necesita comenzar a ganar, porque o si no, tempraneramente se va a despedir de vuelta de la división principal el equipo de Troadio Duarte. Saca Brizuela. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britain S.A. Con Cumo, 20% reintegro con tarjeta de crédito y todo y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses. Comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. 18:30 Nacional enfrenta a Guaraní en el Arsenio Rico, con Diego Iván, con Víctor, con Facundo y todos los compañeros. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios con buenos power, hasta 40% reintegro según tu nivel bueno y la ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. Novena edición de Los Imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Y mañana el cierre con Libertad ante el equipo de Trinidense, sí, niño. Sí, saludo y buen domingo al informante. Le estoy preguntando lo de Rubio Ñu, me dice de momento sin entrenador. Mañana Toro Acuña y Pavani. Mañana Toro Acuña y Pavani. Saludo para reportando sintonía al informante Rubio. Lo último entonces, mañana Toro Acuña y Pavani. Mañana están para dirigir la práctica en Rubio Ñu en búsqueda de entrenador. El cuadro, uno de los equipos de los Barrios Trinidad. Que está muy complicado también en la tabla de promedio. Saque de costado para el equipo de luqueño. Short TV, carne 100% chequeña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short Teacher en tu punto favorito. Apostala, la única casa apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albiroque del fútbol paraguayo. Apostala. Esto se acaba, señores. Gana Luqueño 2-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sánchez Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Se va el partido, la pelota mitad de terreno, va Morales, final del juego, final del partido, señores, aquí en la Ciudad Universitaria. Triunfo de la visita, triunfo de Luqueño.
Fecha número 4 del Clausura San Lorenzo 0, Luqueño 2. Fútbol a lo grande, Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitador para que hablarán, quitador yo supe quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago si ve llame 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fernando. Sí, Jorge, casi me caí en la gradería. ¿Qué pasó? Casi te caíste. ¿Cómo, Fernando? ¿Te tropezaste? Sí, están muy movidos realmente los asientos aquí. Se mueve, sí, están viejos los asientos. Cuidado, Fernando, no se caiga. Feliz. Vamos a acercarnos más. Señor, feliz por la victoria. Feliz. Señora. Feliz, por fin, felices. Tardaron mucho en ganar otra vez. Sí, fue mucho, pero estamos muy contentos. Dale. Señor, ¿su opinión del partido? Súper bien, Pablo Cañón. Ganamos bien, justificado. Súper bien, nos faltó unos cuantos goles más. Así, otro hincha luqueño. Vamos acercando más a la gente. Amero, ¿opinión del partido? Partidazo, se portó el equipo. Por suerte pudimos rescatar los 3 puntos. Volvió el goleador Iván Maggi. Sí, por fin ya se merecía, ya buscaba mucho tiempo y por fin se le dio bien. Dale, muchas gracias. Vamos a seguir tratando de acercarnos a la gente. Señora, ¿su opinión del partido? Me encantó, estoy feliz, más que feliz. ¿Vuelve feliz a la República? Claro, obvio. Dale, muchísimas gracias. Se va retirando el hincha luqueño. Otra parte espera a los jugadores porque se van acercando un poco a la zona de la reja. Vamos a ver si nos podemos acercar un poco más a la gente, Jorge. Amigo, ¿opinión del partido? Por suerte ganamos otra vez, eso es lo importante, los 3 puntos. Así, muchos que recalcan la importancia de la victoria. Amigo, ¿puede ser rápido opinión del partido? Bien, creo que mejoramos en algunos aspectos, pero el rival también, muy poco hizo el rival. Pero rival directo. Rival directo, sí, eso es lo importante, que ganamos. Dale, muchas gracias. Así pasaba la opinión de los hinchas luqueños, Jorge. Completito, despedimos tu trabajo, Fernando. Igual, vamos a estar con canal abierto para la conferencia. ¿Te parece, Jorge? Canal abierto para la conferencia? Antes sí. Sí, rápidamente por el tema de la conferencia, porque los últimos 10 minutos del partido más el añadido, totalmente resignado Travallo Duarte. No se paró a dar ni una indicación más después del último cambio. Bueno, y veremos qué dice Travallo, qué dice la directiva también, si algún cambio no se celebró, aunque él llegó en la apertura, no sé, digo, nos parecen estos partidos. A veces el famoso piensan en un cambio de entrenador y con ese cambio si pueden mejorar o no. Hay que ver. Gracias, Fernando. Canal abierto después para la conferencia. Dale, Jorge. Daniel Mesa es el destacado del lado de la TV. Vamos a escuchar a Mesa de San Lorenzo. No, yo creo que si a veces no se puede jugar bien, la actitud es algo que no se puede negociar. Creo que seguimos adelante, pero bueno, ahora, como te dije, nos tenemos que hacer cargo de lo que pasó y seguir los partidos que quedan adelante. No, usted. Allí las palabras de Daniel Mesa. Última parte también de nuestro trabajo, porque ya están los compañeros para el Juego Nacional, pero antes vamos a ver quién es el elegido del lado del luqueño. A mí me gustó lo de Ruiz, Maggi que volvió al gol. Vamos a ver quién es el elegido del lado del Auriazul. Campisi poquito porque tuvo una tapada nada más, del medio para arriba, bien también bogado, después ya se fue extenuado. Maggi corrió bastante. Vamos a ver quién es el elegido. Y es Maggi, el hombre que volvió al gol. Iván Maggi, el elegido por la TV como figura. A continuación, Maggi. Bueno, la verdad que hicimos un gran partido de principio a fin. Tuvimos la pelota, manejamos los tiempos del partido. Creo que este partido tuvimos bastante paciencia para manejar la pelota y pudimos encontrar los espacios. Así que bueno, muy contento por el grupo. Ya te escucha Hernán, Julio, ya los escucha la figura. Iván, felicitaciones desde aquí, Hernán Osorio. Felicitaciones por tu tarea, por lo que significa este segundo triunfo de luqueño en el campeonato. Contanos un poco cuán duro, cuán difícil fue lidiar con los defensores hoy de San Lorenzo. ¿Cómo te sentiste? Bueno, buenas tardes. Sí, obviamente que todos los partidos son así. El fútbol es así, es mañoso, es de mucho empuje, de mucho agarre, y el fútbol de acá de Paraguay es muy de mucho agarrón. Entonces, bueno, uno acostumbrado a tratar de soportar eso y también a darle un poco de seguridad a la pelota cuando me viene y tratar de ser apoyo a mis compañeros para que después salgamos rápido por afuera. En la jugada del gol, Iván,
Lucas hace un recorte para el medio y ya te ve con un espacio muy claro. Pero también está la parte tuya es de marcarle el pase, ¿verdad? No, porque vos ya estabas como desplazándote hacia el arco. Sí. El segundo tiempo nosotros sabíamos también que ellos iban a dejar bastante espacio, lo vimos un poco en los otros partidos y bueno, creo que hubo un hueco importante ahí en el medio y bueno, Lucas por suerte me pudo ver y marqué bien la diagonal y después bueno, fue cuestión de tocarla contra un palo nada más. Te saluda Julio Samaniego. Hola Iván, un fuerte abrazo. Antes de todo, felicidades por la victoria, porque uno trabaja para esto, uno trabaja para ganar los partidos, ya sea que sirva mucho de lo individual, pero termina siendo lo colectivo lo más importante. Lo venía trabajando, lo venían buscando de buena manera. A mí me parece que lo que buscaron desde la propuesta futbolística se consiguió trasladar el resultado también, Iván. Sí, bueno. Veníamos de 3 partidos muy seguidos, de 3 partidos en 6 días y bueno, tuvimos una semana larga para trabajar bien el partido, para corregir varias cosas que teníamos que corregir. Como dije antes, tuvimos paciencia para manejar la pelota y bueno, cuando tuvimos las oportunidades las aprovechamos, podríamos haber hecho algún gol más incluso, pero bueno, no se dio, lo importante es que ganamos y bueno, tratar de pensar en sumar y no en la tabla de abajo. Se abrió el arco, se abrió el arco porque recordaba yo apenas convertías el gol el día de hoy, el penal que no habías podido convertir en la primera fecha. Sí, obviamente que uno vive de esto y cuando no se da uno se amarga, pero bueno, como vos dijiste, no pude convertir en la primera fecha el penal, pero con la ayuda de mis compañeros, del cuerpo técnico, de la gente de acá del club, la verdad que me ayudan mucho, me apoyan, entonces bueno, trato de apoyarme en ellos también y la verdad que agradecerle a ellos porque están ahí todos los días aconsejándome y dando palabras de aliento. ¿Te da algún que otro tip Hernán Rodrigo? Mirá que es un goleador tremendo era Hernán Rodrigo, Sí, obviamente que hablamos mucho, en la semana practicamos mucho el tema de la definición, de los movimientos, bueno, sabemos la trayectoria que tuvo Hernán y sí, obviamente que hablamos, tanto con él como bueno, con Walter González, ahora que vino Marcelo Pérez también hablamos mucho entre nosotros y tratamos de apoyarnos, de darnos aliento y bueno, sí, la verdad que trabajamos con un gran cuerpo técnico. Iván, felicitaciones una vez más, no sé si querés mandar saludos para alguien, este es tu momento. Dale, sí, déjame mandarle un saludo a mi familia que está en Argentina y bueno, a mi novia que pudo venir y estuvo acá. Felicitaciones Iván, a descansar y a disfrutar. Dale, muchísimas gracias. Gentileza en la TV, las palabras de Maggi que volvió al gol, importante para él, había cerrado de buena manera la apertura, con goles y esta vez se le abrió el arco a Iván Maggi. Y hablando de abrir el arco, el primero fue Oscar Ruiz con ese zurdazo en el primer tiempo a los 33, ya había avisado en un par de ocasiones dentro del desarrollo del partido. Bien luqueño, en el segundo tiempo hasta estuvo cerca con esa media chilena de muro, alguna aproximación. Una situación nada más recuerdo de San Lorenzo, después poquito. Oscar Ruiz a los 33 del primer tiempo, segundo tiempo 9 minutos, el gol de Iván Maggi. Los goles, el primero y el segundo a favor del cuadro auriazul y esta victoria importante por cómo está en la tabla, principalmente promedios, y deja en agonía a San Lorenzo, que habrá que ver también el tema de entrenador después de esta fecha, si para cambio, qué piensa la directiva de San Lorenzo. Rubio Ñu, por ejemplo, está en busca de entrenador, ya no continúa Felipe Jiménez, son equipos que están peleando allí en la zona de abajo. Y mirando lo que se viene, atractivo juego, ambos buscan estar allí en la zona de arriba, meter presión. Nacional Guaraní a continuación, arranca a las 18:30 ese partido. Ya me voy hasta Diego Iván, que está en el Arsenio Rico, está ahí con Víctor, con los compañeros, con Facu. ¿Cómo estás, Diego Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, ya estamos acá nosotros en Cancha Nacional. Estamos para un partido muy bueno desde todo punto de vista. Juega hoy la Academia, juega Nacional de local frente al equipo aurinegro. Guaraní que viene de ganarle justamente a Libertad, ganándole por 2-1, y Nacional que la fecha anterior terminó perdiendo frente a Recoleta 3-2 en esta fecha 4 del campeonato. Esto a poquito va tomando color en lo que tiene que ver con los aficionados. Acá en sector preferencial, como corresponde y como es muy normal, la gente académica, la gente nacional que se está ubicando aquí en sector preferencial, a la izquierda de la cabina de fútbol a lo grande, estamos viendo a los hinchas aurineros, a los hinchas de Guaraní, precisamente, y a la derecha de la cabina de fútbol a lo grande están los de la Garra Alba, precisamente los de Nacional, así que se espera un partido bueno, un partido atrayente, ojalá sea un partido dinámico, de altas emociones, y por sobre todas las cosas que
tengamos goles en este juego entre Nacional y Guaraní. Estamos ya con Facundo, estamos con Víctor para los comentarios, con Javier en la parte técnica, con todos los compañeros para este juego de la fecha número 4, donde mañana cierra Libertad en condición de local frente a Sportivo Trinidense, a un Triqui que viene muy embalado en lo que tiene que ver con este campeonato. Hay que ver también lo de Trinidense, hasta qué momento le da esas ganas de ganar los partidos. Evidentemente quizás no tiene el plantel que tiene Libertad, como el plantel que tiene Olimpia, el propio Cerro Porteño o el propio Guaraní, podemos ir inclusive a Nacional. Pero lo cierto es que Trinidense viene liderando el campeonato y mañana visita Libertad, y allí estaremos con todos los compañeros para el cierre de la fecha número 4 del torneo Clausura, el fútbol paraguayo. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido, buenas tardes, Víctor Villalba. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Un partido que promete, porque aquí hablamos de dos camisetas tradicionales de nuestro fútbol, porque Guaraní viene de ganarle a Libertad con mucha actitud en el segundo tiempo el otro día en cancha de Rubio Ñu, y Nacional quiere recuperarse. El último partido local aquí, la verdad que lo hizo muy bien la Academia, le ganó 2-0 sin discusión a Olimpia, pero al siguiente se frenó. En un partidazo, es cierto que en un momento estaba para cualquiera, no pudo sostener al menos el empate y terminó perdiendo 3-2 ante Recoleta. Los dos tienen jugadores interesantes, los dos tienen o tratan de jugar con un estilo que puede hacer que el partido resulte en un momento de ida y vuelta. Así que condimentos hay, armas hay dentro de la cancha. Esperemos llevarnos en esta fresca tarde un lindo espectáculo aquí en Barrio Obrero entre Nacional y Guaraní. Es así, Víctor Villalba. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego, a la audiencia, a los compañeros de Fútbol a lo Grande a través de Monumental. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su Seguros Chaco. Muy bien, Sportivo Luqueño le ganó justamente a San Lorenzo por 2-0. Buena victoria de Sportivo Luqueño y San Lorenzo, que no puede levantar cabeza, al igual que justamente Rubio Ñu, que está ahí comprometido con el descenso, igual que San Lorenzo. Ganó entonces Sportivo Luqueño por 2-0, Juan. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, decíamos que mañana se cierra la fecha. Vamos a estar con los compañeros para Libertad ante Sportivo Trinidense. El partido va a arrancar mañana 18:30. Whirlpool, con el peito de confianza, Irigeo, la Transportini, listas para tomar, hecho para el ahora. Personal Flow, el internet más rápido del país. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. En la intermedia, partidos para mañana. Tacuarí enfrentará a Guaireña en Jardines del Quelito a las 4:30 para Tacuarí. Guaireña por la intermedia. A todo por el Bistoni, para el mantenimiento de tu auto, moto, tractor o camión. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Sí, señor, te meteré mañana frente a General Caballero. Si gana el rojo mallorquino, será o estará en la segunda posición de la intermedia, pero para ello tiene que ganar la Tempetarú. Habrá VAR en ese partido. Va a arrancar en Enerico Galeano, en Capital, las 19. Arbitraje de Álvaro Jiménez, en el VAR Ulises Mereles. Con este juego